Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Me siento mal de reírme de los poderosos. ¿Qué tal, Juan Chuni? Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes al señor @Alvin Green FM, adicto a la distorsión, el emperador de la consola. La persona que pilota las tardes de FM del Sol. Hola, Nico, ¿cómo andás? Hola, Sapo, ¿qué tal? Todo bien, por suerte. ¿Qué tal, Jorge? Hola. Hola, Diego, ¿cómo estás? Bien, voy a saludar al Pulpa, al Fabri, la dupla letal y a Switcher Master estrella de las transmisiones especiales galácticas sensoriales de FM del Sol en el canal de YouTube @César Giacosa. Y a Yoyo también, ¿no? Que siempre está pendiente de ese PNT, ¿no? En el momento justo. Buenas tardes para todos. Entonces, Jorge. Si no te molesta, Sapo, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Y te hablo a vos específicamente porque yo siento que en esta mesa, que hay 4 personas, hay 2 que están en cierto nivel y hay otros 2 que están en otro nivel, ¿no? Vos y yo, Sapo, somos muy de la camiseta. En tu caso, metes una camisa leñador cada tanto, ocasionalmente. Pero aquí que me encuentro en las redes de un conocido canal de televisión y después, subsiguientemente, me mandan mucho material. Me encuentro lo que fue la gala de Canal 12 Sapo ayer, que parece que fue una cosa increíble. Convino a la gente a que vaya a la transmisión de YouTube para ver lo que fue, por ejemplo, la foto donde podés encontrar a las 2 figuras de ese medio, como puede ser Juan Chuní y Nico Batalla, absoluta y totalmente entrajetados, y te diría que listos para lo que podría ser una gala en el Teatro Chino de Hollywood. Mis zapatos son italianos, Jorge. Bueno, me gustaría que escribas un poco, Sapo, usando tu poder de radio. Bueno, no, la verdad que. ¿Qué ves Perdóname, acá? Juanchi, que te desplace, pero estoy obnubilado por la camisa de Nico. Bueno, Perdón. todos ayer estaban omnibulados por Nico. O sea, en En serio, general. todos. En general, sí. Ni qué batallas. Especialmente las mujeres. No me consta. Hicieron sacar el saco. Salió en la foto sin saco para que que se vea la ¿sí? camisa. A ver. Es una camisa de satén. No sé. ¿Eh? Es satinada, ¿no? Es No sé, es- es satinada. ahí- ahí- Es satinada y atinada al mismo tiempo. Sí. Me da mucho camisa de mafioso ayornado. ¿Viste ese mafioso post-2000? Claro. Me da esa onda, ¿no? Sí, el hijo de Exacto. Tony Soprano. Es el hijo de Tony Soprano si finalmente hubiera encaminado su vida y hubiera entrado en la cosa nostra, ¿no? Y Juanchi, digo, lo he visto ya en otras ocasiones con ese look. Me sorprende la suela del zapato como en degradé, digamos. No, es una parte de goma y una parte de corcho. Ahí Esos está. zapatos. Corcho. Bueno, corcho. Un ya. Alejandro Corch ahí jugó. Exacto. Está Ahí perfecto. está. Me da, Juanchi, me da una onda. Si Nico es o el contador desganado de un mafioso, o el hijo ahí más o menos de Tony Soprano. Juanchi es el abogado. Juanchi para mí es un empresario del sector inmobiliario cuyos clientes no informan demasiado de dónde sale la plata para invertir en ¿Estás hablando de propiedades. Mauricio Labonora, no? ¿Cómo? ¿Eh? Porque Juanchi es muy parecido a Mauricio Labonora. No, pero acá está muy distinto porque Juanchi acá tiene la lamida de vaca para atrás con el Exacto. pelo. Bueno, que ahí estaba Mauricio Labonora en un evento importante. No La se Bonora peina. no creo que use No, lamida de no, vaca. No, usa lamida de vaca. ¿No? ¿Qué opinamos de este evento? ¿Me pueden contar algún...? Yo veo esta foto y veo así como el futuro de Canal 12 Ujú. en ese Nico Batalla con esa camisa y el viejo lobo en decadencia, pero todavía dando sus últimos espadazos. La cara de Nico tampoco es que te dé esperanza en el futuro, ¿no? Bueno, Te diría que la cara de ninguno de los dos. no, porque vos tenés que pensar que estuvimos parados 2 horas y media esperando para que se terminara Creo una que eso- foto en general. Eso no había que contarlo, me parece. Costó coordinar la foto, ese ¿no? sacrificio que uno hace como comunicador de un prestigioso medio como Canal 12. O sea, se hizo la foto general del canal, estaban todas las estrellas, ¿eh?
Las Estábamos nosotros también. rutilantes estrellas de Canal 12, las nuevas estrellas de Canal 12, las promesas, y ya te digo, Esta es la cortina que nunca se tendría que haber ido. No la jornada, que es la misma música, pero con una onda moderna. No, es esto. fue una jornada larga, y como fue una jornada larga, ahí nos ves sentados a la espera de que se concrete ese puzzle que fue armar esa foto en Reducto Films, un lugar impresionante. Ahí ¿Cuánto en la costó Guada. coordinar la foto? Dame un estimativo, 2 horas y media, una cosa así. 2. 2 horas y media. 2 horas y media. Pero lo valía, Jorge. Lo valía. Sí, claro. Perdón, ¿quién está en la punta? a Hacemos todo un trapo, zoom ahí, ¿eh? César, por favor. ¿En qué punta? Hay Estoy dos sin lentes. puntas, Sapo. Hay una chica en una punta. Cata Ferrán. Cata Ferrán. ¿Y en la otra punta quién está? Aldo Cautelucci. Aldo Cautelucci. Que estaba estrenando Flor. Y perdón, ya que estamos al lado de Juanchi, que está, no veo nada, perdón. Estoy yo. No, del otro lado. Qué incisivo que sos, ¿eh? ¿Eh? Vicente. ¿Puedes hacer zoom, por El que favor? trabaja con Parrado, Sapo. Sí. ¿No es Francisco Bustillo el que está al lado de No. Juanchi? No. ¿No es Fernando Cáceres? Para mí es Fernando Cáceres. Tiene un aire a Fernando Cáceres. Sí, Yo sí, veo una Fernando silueta Cáceres, nomás. Sí, suerte. tiene un aire, tenés razón, tiene un aire a Fernando Cáceres. Ajá. Es verdad, es muy parecido. En la foto es muy parecido. Se sí. sumó Fernando Cáceres a la tele. Mira qué importante. Fuerte Sí. incorporación. Sí, sí. Estaba Claudia Fernández, yo recién me entero que ahora está en Canal 12. Otra Me fuerte pareció- incorporación. A mí me interesa la comunicación. Esas son de las incorporaciones La fuertes. comunicación no verbal de esta foto, ¿no? Falta un Gustavo Rey acá para hablarnos un poco de eso. Pero esa es una foto casual, ¿no? Esa no es No, parte- bueno, es una pero foto que se sacó en el momento. uno muestra mucho. Como Entonces, digamos, esto es una foto del back. Juanchi me Del parece back, que tiene claramente. una postura. No, es muy difícil. Es muy difícil. porque me gusta, porque es Gustavo hasta digamos, Yo pondría esa simétrico, foto, Nico. quizás. Sí, sí. ¿No? Rey. Solo esto para mostrar Sí, el 12. Canal 12. ¿Qué esto? Somos esto. Hacemos esto. Hay un rombo, Nico hace un rombo con sus piernas. Cauterucho se ríe. Cata está espléndida, como le muestra la foto. Y se tapa las partes, Nico, también, ¿no? Es como que estuvieron en la barrera. Sí, ¿No? sí, sí. O sea, hace un rombo y se pone las sí, las partes. fue un tema de conversación público, el tema de cuánto abrir las piernas y cuánto no Bien. a la hora de la foto. ¿Y Pues, vos eras de abrir mucho las piernas? Pero yo estaba muy atrás, no importaban mis piernas. Ah. Había Bueno, otros que nos estaban. tapaban, nos tapaban. Claro, Ah. había otros que estaban. Lo que- Esto porque era un momento donde habíamos pasado. ¿Cuál es la- el front la- line? las- Al aire ya se dijo que Mariano López Claro. no podía cerrar las piernas. Mariano Ah. distorsionó, Mandaron a cerrar las distorsionó piernas varias bastante. veces. Mariano estaba en la primera línea, las verdaderas estrellas de Canal 12. Y cada 3 segundos era Mariano cerrar las piernas. Aldo Mariano cerrar las Silva, piernas. Malena Castaldi, Luchi Soria. Luchi Soria, Primera Luchi Soria, Victoria Rodríguez, Claudia Fernández, Mariano López. Hay un mensaje en el chat de YouTube Maxi que de dice. la Cruz. Hay un mensaje en el chat de YouTube que Coco dice: Chau. a Juanchi le falta la barba candado para parecer más cagador. ¿Es cierto que a esta foto y a este look le está faltando una barba candado y le estaría faltando un anillo en el dedo meñique de esos bien potentes? ¿No? Es tan estereotípico, Juanchi, en esa foto que no da cagado, ¿verdad? Da. Seriedad. Tampoco. Pará. Una persona que ya tiene sus kilómetros. Una Sin persona. embargo, que ya- se puede entrajetar y se mete una gomina como para mostrar ¿Qué significa que ya tiene sus kilómetros? Eso, ya tenés tus kilómetros. Claro, una persona con experiencia, de brazo cruzado, diciendo, ya estuve en estas. Sí. ¿No? Esta excitación que hay en muchos con esta foto, yo ya lo viví Sí. en años anteriores, 2010, 2011, Sí, sí. 2012, 2013, 14, 15, 6, 7. Puede ser la incorporación del nuevo frigobar del 12 también. Pero... Ja, 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 ja. O sea, mientras vos haces chistes sobre eso, hay mucha gente que tiene problemas de obesidad zarpada. ¿En serio? Mirá, Sí. es muy, Sí. muy grave. No, Sí. no es tu caso, creo. ¿Eh? No es tu caso. ¿No es mi caso? No, claro. No, está bien, está bien. Un fuerte abrazo para Estás un poco Nelson ancho. Pelo Vicente. ¿Qué es? Nelson Pelo Nelson Vicente. Pelo Vicente. Que Sí. mucha gente se acuerda de los mensajes y le manda un abrazo Buen fuerte. bobo tiene Juanchi. ahí. Vive en Piriápolis, Vicente. Digo, no sé, capaz que no tendría que decirlo porque. ¿Por qué lo Porque contás? fue parte de la conversación que estábamos. ¿Es el verdadero Garca? No, ¿Vivir en sapo. Piriápolis te hace garca? No, que no entiendo se nada, puede, que no boludo. se puede decir por dónde vive.
Pero yo no sé si Vicente quiere que la gente sepa que él vive en Piriápolis. Está. No, tiene pinta de O que, por ejemplo, alquiló un apartamento acá en Montevideo porque ya no lo está usando. Digo, fue de las cosas, de las conversaciones De lo que se habló. espontáneas que salieron ahí en ese momento. Juanchi en la foto está igual a Pedro Dalton en la foto interna del disco Aire Rico del 99. Es cierto que hay una onda Pedro Dalton. Estoy encontrando una onda Pedro Daltonesca. Falta una patilla un poco más protuberante. Sí. Todavía no creció. Puede ser ese camino, ¿no? No creció del todo. Da vendedor de chile calzados en esa foto. A mí Nico me da, perdón que nos colguemos, me da como que sí, porque no está siempre- pasando nada en el país. A ¿eh? No, mí por Nico eso. me da Marcet, discúlpenme. Bueno, gracias. Nico es muy Gracias parecido por a Sebastián Marcet. Ponerle nombre a esa estampa, ¿no? Nico es muy nuestro parecido a Sebastián Marcet. Sí. Totalmente. Narco, Dame un narco audio de en Marcet. ascenso. Dame un audiecito de Marcet ahí de los que tenemos en carpeta. Desayunos narconales. Desayunos narco. ¿qué? Maldito el viejo este. Sí. Está bien, quizás. ¿Puede ser que se reunió la ex plana mayor de Día Perfecto, incluso? Es verdad. ¿Tuviste un encuentro con los ex Día Perfecto? Sí, por supuesto. Faltaban algunos, pero bueno, habíamos otros. No estaba, por ejemplo, a ver, del primer de Día Perfecto no estaba Figueredo, no estaba Varina de César, no estaba Nelson. Nelson y sus Nelson informes. Fernández, Fernando Tetes, Sofía Rodríguez, todos ellos fueron integrantes de Martín Pacheco. Pero hasta ahí llegó la lista, creo. En fin, nada, esta fue la Sí, velada. No un sé, Nico, deportes. ¿algún comentario? Deportes en el recuerdo No. de la foto. Gran momento estar. Lo vi todos muy juntos. inserto ya, Nico, en el 12. Yo me sentía como sapo otro pozo, ¿viste? Y Nico, pez en el agua ahí. Entramos al canal, para acá, para allá, esto, lo otro. Sí, es muy parecido a Marcet, la puta madre. Creo que hay diferencias también, ¿no? No. ¿En qué sentido? Si ponés la él, foto. tiene más joyas, por ejemplo, ¿no? La camisa. Eh, Todos hablamos de la camisa. Seguramente tiene otras cuentas bancarias, aunque no sé si está estrictamente bancarizado, pero se entiende igual. Debe tener alguna tiene. Bueno, arranca séptimo día, quería decirle nomás, el próximo domingo. Debutamos con Mariano López como nuestro líder Bien. y con Nicolás Batalla como productor general del programa. ¿Se puede decir quiénes más están o no? Sí, por supuesto, Leo Abercon, Natalia Ubal, está Martín Aguirre, que este domingo no lo vamos a tener, el director del diario El País, y después los invitados correspondientes por cada domingo. Nos vamos a meter en la Ferrari este domingo. Ferrari abollada, chocada o Ferrari con neumáticos nuevos, como dijo el senador Sebastián da Silva. Mira, me añade Pablo Fabregat vía mensaje, me da un Ya Fabredato. está. Es Vox Populi que Nelson vive en Piriápolis. Con su señora manejan el Hotel Colón. Exacto. Tienen un micrófono adelante. Sí. Soy asiduo del Hotel Colón. La familia de la señora es la dueña del año 1961 del famoso Hotel Colón. ¿Es el de ¿no? la esquina, el castillito? Sí, claro. Es el Claro. clásico castillero. Tenés O sea, el argentino me y he tenés quedado. El Colón, sí. segundo hotel más icónico de Piriápolis. Exacto. Me he quedado, es gran hotel. Un abrazo mucho más fuerte ahora a Nelson Pelo Vicente. Bueno, muy bien. Vamos a meternos, si te parece, Jorge, con... ¿Querés por lo hablar menos- de algo del día, no? Por lo menos Está dos bien. temas que son excluyentes. Pero no es algo del día, no es una. Bueno, Orsi habló, ¿no? Estamos todavía definiendo qué tipo de presidente es Yamandú Orsi. Si es una onda Tabaré Vázquez, de los que hablan poco, con los medios apariciones controladas y después, más bien, son otros del elenco que están saliendo mucho. Si es una onda más La Calle Pou, dicharachero, donde te lo vas a encontrar en muchos eventos, hablando de todo tipo de cosas. Si es una onda Mujica, que hasta le van a poner un micrófono cuando esté el auto en movimiento y va a dar declaraciones igual. Y Orsi hoy, una de las preguntas que le hicieron, César, no sé si lo tenés por ahí, lo adelantó Nico Batalla hace un par de días. La situación de Soriano, el caso de corrupción de Soriano. Le preguntaron a Yamandú Orsi por ese tema hoy, los medios, ¿no? En una clásica rueda de prensa. Cecitar, Creo si te que igual parece, lo que hicimos Es la en realidad apertura de la fue una cosecha del no fue arroz. un adelanto, fue llegar tarde al tema. Bueno, leíste una nota. Nico de Asesor. Batalla salvó el honor de este programa apenas. yendo sobre el pucho a informar algo que era un escándalo Y que no ya estábamos había diciendo derramado nada. para todos lados. Claro, y no habíamos corta. hecho absolutamente ninguna mención. Bueno, esto le preguntaron Dicho a Orsi. esto. Esto le preguntaron a Orsi y escuchen la respuesta. Fue detenido
fue detenido el intendente de Soriano, Guillermo Besosi, y bueno, y otros jerarcas por presuntas delitos de corrupción. ¿Qué opinión tiene como presidente y exintendente, además, no? No. Me llegó recién la noticia, no puedo opinar porque no sé. Sabía de la problemática que había allá en Soriano en la intendencia, pero no puedo emitir opinión porque no tengo los elementos. Veremos. Bueno, cortito. Bien. No escuchó a Nico Batalla haciendo todo el que- largo informe del caso de corrupción en Soriano. Y no escuchó lo que vamos a decir ahora sobre el caso que tiene una actualización. No, el tema es que prendida a fuego. seguramente sobre el otro tema estuviera muy al tanto Orsi sobre la detención de el ex intendente, porque ahora está en Claro. carrera para ser reelecto, Guillermo Besosi, y 7 funcionarios que ahora se sumaron 2 más, detenciones que todavía no sabemos en qué van a decantar. Bueno, sobre eso nadie tenía muy claro qué iba a suceder. Es que, a ver, el resumen de lo que comentábamos el otro día. Esto arranca el 17 de mayo de 2021, que ese día hubo un incendio en el Teatro 28 de Febrero, en un lugar donde funcionaban las instalaciones o donde estaba alojado Adeom Soriano. Y lo que pasó fue que cuando los bomberos logran extinguir el incendio, se dan cuenta de que el incendio había sido intencional. Y básicamente lo que había pasado era que los funcionarios de Adeom, o algunos funcionarios de Adeom, habían intentado incendiar el lugar. ¿Para qué? Para quemar papeles. Había un contexto de enfrentamientos con algunos otros afiliados a Adeom, algunos líos internos, incluso se pedía un llamado a elecciones de nuevas autoridades en Adeom. En ese contexto es que ocurre el incendio y a partir de que se detecta que había sido intencional, se empieza a investigar el por qué. Primero, por el propio hecho de haber incendiado el lugar, se le incautan los celulares y a partir de incautar los celulares a algunos funcionarios concretos de la Intendencia y dirigentes sindicales de Adeom Soriano, es que empieza a aparecer una trama más grande de la cual todavía no tenemos demasiados elementos, pero que ya tiene más de 30 personas entre las que están formalizadas. Bueno, ahora vamos a estar rondando las 40, entre las que están formalizadas y varias de ellas condenadas, porque algunos han llegado a acuerdos abreviados. Hay de cheques sin fondo, estafas, mecanismos de apropiación de materiales de parte de la Intendencia y revenderlos por otro lado. Ese es el abanico de situaciones que se están investigando, pero algunos casos no son claros. ¿Cuánto tiene la fiscal que está llevando adelante la investigación en la medida de que algunos han sido acuerdos abreviados y hay otros que están en investigación porque los formalizados van a ir a juicios orales? Hay información que todavía no se conoce. En ese contexto es que termina yendo el ex intendente Soriano, ex intendente porque ahora es candidato a la intendencia, termina siendo hoy, junto a otras personas que trabajaban en la Intendencia y que ocupaban cargos de responsabilidad, terminan también siendo parte de la investigación. ¿Por qué no está del todo claro hasta ahora? No, claro, a ver, la información, Agesor la publicaba, el portal de Soriano publicaba que fue hoy tempranito, personal del área de investigaciones hizo este operativo por el cual condujo desde sus propios domicilios a estos 7 jerarcas de la Intendencia. Gente estaba en Mercedes, gente estaba en Dolores. Estamos hablando de Besosi, pues estamos hablando del ex secretario general Daniel Gastán, al prosecretario de la comuna Gonzalo Castillo, el director de Hacienda Pedro Besosi, el director de auditoría Germán Caballero, el director de obras Pedro Nocetti y el director de logística Jonathan Torres. Y ahora se sumaron 2 jerarcas más sobre que fueron citados, ¿no? Fueron la secretaria de Turismo y el director de Tránsito y Transporte. Por ahora, sorpresa y desconcierto entre varios dirigentes del Partido Nacional. Yo he consultado a algunos y bueno, y de pronto estaban en la misma sintonía que Orsi. Si les hacían las preguntas, como se le hicieron a Orsi, hubieran respondido, la verdad que este tema no me faltan datos. me falta información. Sí. No sobre el caso y la trama de corrupción, que como bien explicaba Nico, ya tiene 2 años, sí sobre el alcance. Es decir, Si llega hasta el intendente, ¿cómo? ¿Por qué? llegó hasta el intendente, el tema es ver qué pasa en las próximas horas, ¿no? Es decir, por qué se ha detenido al intendente, si
ya se lo detiene con el fin de imputarle algo, con el fin de indagarlo, porque tampoco sabemos mucho, ¿no? En términos... Se le incautaron los celulares, por lo claro, pronto. bueno, O sea, eso estamos es una hablando señal. es una señal de Es que, una señal. de que algo va a pasar. Sí. Por eso la cautela, tengo entendido que la fiscal va, y me imagino que incluso a partir de lo de Besosi, va a dar explicaciones públicas y estará en los medios en las próximas horas, en la medida que termine con las indagatorias que está haciendo ahora, y dará las explicaciones del caso. Pero lo que vos tenés es que se incautan los celulares y empiezan a aparecer otras cosas más allá del incendio, básicamente, que era lo que se estaba investigando. Si están todas relacionadas o son distintas, es algo que la fiscal ilustrará cuando dé las explicaciones del caso, porque no necesariamente todos estos casos son parte de una trama común o están vinculados de la misma manera. Simplemente especulando por la cantidad de gente que aparece involucrada y porque algunos son delitos que parecen ser de distinta entidad, o de distinta entidad, no, de distinto tipo. Sí, ¿no? por lo pronto Pero es una especulación. Javier Benech, el encargado de comunicación de la Fiscalía, viajaba hasta Soriano para avanzar con la prensa y con la gente interesada en lo que estaba sucediendo, porque es una conmoción, obviamente, esto ya había conmocionado a todo Soriano, pero la detención de Besosi en el contexto, me parece que algunos, o sea, obviamente no estaban avisados, no se sabe si fue un desacato, es decir, fueron citados, no fueron, entonces los fueron a buscar. Justicia detiene al candidato a la intendencia. todas esas Allá el cosas- titular, ¿no? Sí, hablando con gente. Hay empresarios, hay privados también que están Claro. ya hay algunos condenados porque fueron a juicios abreviados. Después otro de los asuntos tenía que ver con lo que termina seguramente precipitando precipitando el incendio, que era se reclamaban rendiciones de cuentas, había funcionarios que tenían descuento que aparecían como morosos, o sea, al parecer se les descontaba del salario, pero no tenían, pero después eso que se les descontaba no figuraba como que efectivamente hubiesen ido a los lugares donde tenían que ir en el sindicato. Bueno, todo eso es parte de la investigación. Habrá que ver cuando termine de pasar en limpio la fiscal, porque ella misma ha aclarado en otras instancias, previo a otros acuerdos abreviados, que le falta mucho material para procesar. El material me parece la palabra clave acá, porque se trata de, por lo pronto y hasta donde sabemos, de materiales de la Intendencia. Es decir, y allí hay diferentes operaciones que tienen que ver con material de la Intendencia, donde entra el delito de apropiación indebida, de receptación, de hurto, peculado, estafa. También está el delito de liberación de cheques sin fondo, pero está claro que hay movimientos de material de la Intendencia, que hay un capataz de obra que fue condenado, es decir, que hay movimientos, puede ser de pedregullo, ¿no? Camiones de pedregullo, camiones que tengan que ver con arena, Portland, lo que fuera, porque ahí hay mucho material de obra que fue mal vendido o fue usado, mal vendido me refiero a que era material de la Intendencia y que de pronto lo desviaron y se lo vendieron a un particular. Por eso, como dice Nico, hay particulares o empresarios que están vinculados a esta causa. Lo Sí, anoto como ampliaremos, o sea, va a haber un momento donde vamos a meternos un poco más en profundidad, porque es verdad No- que no tengas faltan duda. datos. No tengas duda. Y a ver, hay una dimensión que es la política. Estás en carrera. Digo, porque esto obviamente pega en la candidatura de Besosi, que según las consultas que hice, estaba entre 5 y 8 puntos por arriba del candidato del Frente Amplio que tendría más chances, que es Ponce, si no me equivoco. El Frente tiene 3 candidatos al parecer. Uno de ellos es el que estaría, digamos, de alguna forma peleándole El que está más cerca de Besosi en la intención de voto, digamos. en la intención de voto, exactamente. Y vos decís que con esto, si la diferencia andaba más o menos entre el 5 y el 8%, el Bueno. Frente Amplio podría estar pensando, capaz que vamos a tener suerte en Soriano. Sí, tenés a Carlos Orondo, que es también es otro de los candidatos del MPP, o sea, tienen 3 candidatos y están juntando, digamos, fuerzas para pelearle la intendencia
a Besosi cuando el Frente en la primera vuelta le ganó el Partido Nacional por 4.500 votos. Por más que eso ha sucedido en otras elecciones y sin embargo desde el 90 que los blancos se han quedado con las departamentales. No siempre el voto así en las elecciones nacionales. Esta diferencia de 5 o 8 puntos podría eventualmente acortarse si el candidato que corre con ventaja queda comprometido judicialmente. Ayer la mesa política departamental del Frente Amplio en Soriano sacaba un comunicado donde señalaba que los últimos acuerdos abreviados y el caso en sí mismo denunciaba o ponía de manifiesto que había una gestión omisa en el control de los recursos públicos, que evidenciaba la liviandad en la designación de los mandos, señalaba el tema del clientelismo político y a partir de eso expresaban que había responsabilidad del exintendente Guillermo Besosi que no había cumplido debidamente en el ejercicio del mandato otorgado por la población y tuvieron un timing espectacular si se quiere porque fue en la previa que finalmente Besosi terminará entrando también él como parte de los imputados en esta formalización de la investigación que llamó un poco la atención, o por lo menos a mí me sorprendió por el lado de que, yo creo que lo voy a contar acá, cuando hablamos la semana pasada con Besosi destacaba la velocidad con la que estaba trabajando esta fiscal en el caso. Y lo destacaba como algo positivo, que le parecía que estaba siendo proactiva en el caso, y de alguna forma decía, bueno, menos mal que nos toca una fiscal que efectivamente quiere entrarle a este tema, porque nosotros tenemos otras denuncias que hemos hecho en otros lugares del departamento por otros hechos de apariencia delictiva que están dormidos y que queremos que se avance también. Acá, era por con suerte, cierta sorna, que lo decía, a la luz de los hechos. Viste que a veces cuando estás muy por fuera de los temas, y acá este es un tema que acá en la capital nos terminó sorprendiendo, capaz que había. Porque te voy a leer lo que le dijo a Desayunos Besosi, capaz que no lo recordás, lo pone el observador. Dale. Se refirió a la investigación por corrupción y reivindicó que hasta el momento no existían por la causa imputados que revistieran un cargo de director en la Intendencia, salvo funcionarios de carrera. Acaban de ser detenidos varios ex directores y directores. Sí, el secretario general de la comuna, Sí. El ex intendente. Lo que pasa es que hasta el momento vos tenías ahí implicados, creo que la jerarquía más alta era el 3 de la división de obras. Ese era el cargo más alto. De hecho, Que a cargo de carrera también, todos. Entiendo. Al momento creo que sí, por lo menos lo que ponía de Jesús, carrera tenía un puesto de responsabilidad, ¿no? Pero había puesto a disposición, el director de obras había puesto a disposición su cargo porque los funcionarios involucrados de parte de la Intendencia provenían de esa área, la mayoría, y Besosi no se le había aceptado, o sea, seguía en el cargo. O sea, hasta el momento, digamos, la jerarquía máxima de la Intendencia estaba al margen del asunto. Bueno, eso cambió ahora. Una cosa que decía en Desayunos también Besosi, es un tema como en cualquier casa, te roban y después tratás de mejorar los sistemas. Te robaron por una banderola, pones una reja. Nosotros mismos estamos permanentemente tratando de que la cosa funcione de la mejor manera, pero tengamos en cuenta una cosa, el factor humano es fundamental en todo esto. Y después a Gesor le había dicho lo mismo, ¿no? El factor humano es fundamental. Si te falla el factor humano tenés graves problemas. Nosotros siempre que la gente dice a la intendencia la roban, yo siempre digo denuncie, porque es importante denunciar con pruebas, porque nosotros no podemos andar de investigadores privados acá adentro. Sí de controlar, pero tenemos prohibido hacer pesquisas. De nuestra parte se hace un esfuerzo grande. Bueno, eso va todo hacia la división de obra de la Intendencia y, como te decía, de movimientos de material de obra, donde participaron funcionarios de carrera, funcionarios obviamente de carrera vinculados también a EDOM y particulares. O sea, hubo 11, por lo menos privados, o 11... 12 particulares. Claro, 11 condenados, seguro. O sea, gente que le compró ese material a las personas, seguramente a un subprecio, ¿no? Sí. Bueno, hasta ahora, ya te digo, está viajando la fiscalía, digamos, para interiorizarse un poco más del tema y obviamente ordenar un poco una causa que es enorme, ¿no? Sí, o sea, que ya era enorme y escandalosa, ahora que involucra, digamos, a la cúpula de la Intendencia de Soriano, toma, digamos, otras proporciones que van a derramar en lo político. Martín Velazzi, por ejemplo, que es candidato del Partido Colorado a la Intendencia de Soriano, bueno, por ahora están, digamos, a la espera de que desde Fiscalía salga más información y eventualmente también van a sacar un comunicado. El Partido Colorado, obviamente, tendrá sus intenciones ahí en Soriano y saben que
esto afecta a las posibilidades del Partido Nacional. Hay que ver, repetimos, en este caso de Besosi y las jerarquías de la intendencia de Soriano, se estaría formalizando la investigación, están imputados, todavía ni siquiera se sabe bien cuáles son los hechos de apariencia delictiva sobre los que están señalados. Es un proceso que está arrancando y que va a ser interesante escuchar a la fiscal para que ponga arriba de la mesa eso. Lo cierto que entras ahora al portal Agesor de Soriano y te salta un banner de propaganda de Besosi que dice: elegí tu futuro, Besosi intendente. Sí, ¿Qué timing, no? Tiene de todos los candidatos, hay que decirlo a Jesús. Bueno, no sé si todo, pero hay varios candidatos. Se alimenta de la No, política pero vos lo política. estás mirando una computadora. Yo entré al celular. No, yo entré también hoy y me saltó ¿Y cuál fue el que te mismo saltó? banner, el de Besosi. Ah, el de Besosi. Pero sí, obvio. Bueno, bien. O sea, sé que gatelló más, pero son igual. Agesor es un medio independiente y sí, podés sí. confiar. Sí, yo no, acá no hay nadie está. No, No. lo gracioso es el timing. Lo El gracioso es el timing, timing. claro. Lo gracioso es que entras a ver La nota de la Besosi, nota de la Besosi te justicia. quedas con el Claro. banner de Besosi. Hay que hacer una pausa, hoy hay mucho material. Ayer, hermosa sesión hablando sobre si hacerle o no un homenaje al Bendic. Todo lo que pasó en Argentina con el tema de la represión, la Pero marcha de ayer los dijimos lo de jubilados, las Besendic, barras. que tenía el Frente Amplio tenía los votos porque Salle y Nicole Salle, Gustavo y Nicole iban a dar sus Estaban. votos. Sí. Y efectivamente, iban a dar sus votos, pero desde Salto llegaron noticias. Sí. Y desde la propia interna del Frente Amplio. Exacto. Después viene para la entrevista Daniel Diverio, dirigente del Zunca, del PIT-CNT, ahora diputado Frente Amplista. Vamos a hablar un poco con él. Está la columna de Fernando Medina. Entendemos el mundo a través de las metáforas. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cuáles son mejores? ¿Cuáles son peores? Pero antes de todas esas cosas, una cancioncita de arranque. Hoy le toca, si no me equivoco, si no me falla la memoria, a Diego el Sapo Sass. Te pasé, Alvin, ¿no? Sí. Hay una cita histórica el lunes que viene en Montevideo Music Box. Viene una de las bandas seminales del punk rock inglés. Los Damned van a tocar. Me mira sorprendido, Jorge. Sí, efectivamente, van a estar tocando acá con integrantes originales. ¿Estamos? Estamos, sí, yo creo que estamos, ¿no? Estamos. Vamos a estar ahí. O sea, van a estar los punquillos viejos, los post-punquillos también. Se va a poner gótica la cosa. Así que nada, cita obligada, Montevideo Music Box este lunes que viene a las 20 horas. Va a estar T.B. Smith de los Adverts también como telonero, es decir, va a haber doble función punk y post-punkera. Alvin, te miro a vos también, espero verte en la cita. No, Alvin ya no va más. Alvin no va más, no. Alvin ya no va más a esos eventos. Está recién mudado, ¿no? Alvin no va más. Margarita para Que los ahora chanchos. va Catriel y Paco Moroso, esas cosas. Va Lola. Sí, sí, sí. Está esperando que le anuncie Billy Joe que viene de Green Day. Así se afila, falta mucho. Vamos a escuchar, Margarita para los chanchos en realidad en inglés es frutilla para los chanchos, ¿no? Lo decían ellos cuando tocaban y se ponían más sofisticados y los punquillos los seguían escupiendo, ¿no? No dándose cuenta de que habían evolucionado musicalmente hasta que en el 82 dijeron, ¿sabes qué? Este disco se va a llamar Margarita para los chanchos, porque vamos a hacer algo más sofisticado. Ellos van a ir y van a querer escuchar las primeras canciones, más guerreras, y no van a seguir escupiendo. Después se terminó llamando Strawberries. En realidad Margarita para los chanchos en inglés es Strawberries for the Pigs. Se terminó llamando Frutillas a Secas. Y de ahí sale esta canción que es Gun for Fury. Bueno, ayer venimos con la noticia de que había un segundo acuerdo entre gobierno y oposición. El primero, detallado por Juanchi, el arreglo por el aplazamiento de la reglamentación de las jineteadas, ¿no? Fue un pedido sobre todo del senador Sebastián da Silva, ¿no? Fue el primero que puso la voz, ¿no? Y le dio voz a las personas que estaban quejando de que no podían organizar jineteadas con la nueva reglamentación. Sí, buscó igual hablar con Sebastián Sabini, con Pedro Bordaberry y de esa manera darle forma a una minuta para pedir la prórroga de 180 días para la entrada en vigencia del el nuevo reglamento de las jineteadas, que en realidad era aclaramos, 10 de febrero del 2025. ¿sí? Sí. Se había aprobado en el Instituto Nacional de Bienestar Animal en el último tramo del gobierno saliente. Bien, y en paralelo, en la Cámara de Diputados el Frente Amplio negociaba con una intransigencia importante del otro lado el homenaje a Raúl Sendic a propósito de su nacimiento, se cumplían 100 años. La coalición abroquelada había dicho que no iba a votar, o sea, desde no votamos homenajes a terroristas o a declaraciones más matizadas, pero bueno, no iban a contar con los votos de
cabildantes, independientes, colorados y blancos. Pero apareció ahí, ¿quién? Gustavo Salle. ¿Quién dijo sí? Gustavo y Nicole, no la invisibilices Gustavo, a Nicole. bueno, pero fue Gustavo Salle que le habló Es el jefe del bloque lo que pasa. a Mario Tucci de la disposición. Mariano. Mariano Tucci, la disposición de identidad soberana de votar. ¿Eh? Que quiere corregir todo el tiempo, ¿no? Está bien. No, pero no es que lo No quiera- invisibilices a Nicole. Perdón, ¿sabes una cosa? Tenés razón, soy un rompehuevos. No, está bien. Digámosle como que. No, como la quiera, primera los capaz que diputados. no, la segunda Mariano Tucci es Mariano Tucci, no es Mario Tucci, ¿no? Porque suena mejor, Mario Acá Tucci. Mario lo Tucci. llamamos a la persona como diga el sapo. Como diga el sapo. Si te querés llamar, decirle Mario Tucci a quien Acá más. tenía un apodo Tucci acá, ¿no? El sapo No le- Tucci. no le llamo- No lo ¿Te acordás? tengo, no lo ¿Por qué? tengo claro, ¿No? Ah, Sapito. después te lo recuerdo. No. El Coco Tucci. No, yo no estaba. Se quedó pensando. No, que no pertenecía a esa época. No, pertenecía a ese. Hay que cuidar más al Fue la- sapo. fue Hay el que cuidar año más al pasado, sapo. Me acuerdo. A Mariano Tucci le dicen el Tucci. Sí, eso seguro. Sí, Esa voz el engolada, Tucci. ¿no? Propia de un Locutor. locutor radial, ¿no? Periodista. Sí, hago un paréntesis breve. Hay que cuidar más al sapo. Ese intercambio que tuvimos con respecto a el día que el sapo fue a buscar nuestras acreditaciones sobre el Radisson, ameritó que un oyente me parara y me dijera: fuiste a cubrir lo de presidencia gracias al sapo. Para que vean. Bien, hay Para gente- que vean que hay gente que Atenta. quiere que al sapo Se hay lo que respete. se lo respete mucho más. Así que, Bueno. nada, ese comentario. Cierro paréntesis. Mariano Tucci, gracias Nicolás, ¿no? Le había asegurado al observador que iba a contar con los votos de identidad soberana, eso se le había trasladado Gustavo Salle. Eso sí, Salle había dicho, yo te doy los votos, pero voy a hablar de cómo este Frente Amplio, ¿no? Negocia con ese Estados Unidos, ese país que en los 60 intervino a través de... Quieren homenajear a Sendik, Sí, bueno. pero ustedes No se la llevan de arriba. ustedes pactan con los traidores de Sendik. Exactamente. Básicamente, Y ¿no? Salle, hay que recordar que Salle viene de una tradición... Con los traidores no, con los Sí. enemigos. El enemigo. Los enemigos. Bueno, traidor es otra cosa. No pueden escuchar ahora y ver todo Salle su reivindica discurso. al viejo Frente Amplio, el 71, él se considera de esa camada, ¿no? Hace tiempo que dejó el trillo de Frente Amplio. Bueno, entonces iban a estar los votos. ¿Pero qué pasó? Bueno, a jornada de alto vuelo, Nico, en el Parlamento se discutió si habilitar o no el homenaje. Tenemos, si ustedes quieren, Dejalo, porque tiene como una No, puntita. pues no ustedes sé quieren- cómo lo queremos ordenar. Si quieren ver cómo se dio la discusión Sí. o quieren saber el resultado. no, antes de aguantame el después. resultado. Aguantame el resultado. Porque yo quiero que la gente se entere público, después. es público y No, notorio. no, La para la gente que no está lee los escuchando esto, diarios. no. La gente se informa a través de La nosotros. gente se informa a través de nosotros, Nico. Alvin no sabe. Alvin no Y sabe. es nuestra vara. Ahí tenés. Una persona informada. Exacto. ¿no? Alvin no sabe, se van a Que enterar ya no acá va a al aire. recitar Spunk. Exactamente, Es- porque lee portales. Exacto, porque estaba mirando Montevideo Portal. Si se quieren, no sé si se quieren divertir, esa podría ser la expresión. No. Tienen la sesión subida, la pueden ver en YouTube, de el intercambio de alto vuelo sobre la figura de Raúl Sendik, padre del bebé Sendik, el líder del MLN. Pero vamos a ponerlo. Estaba pensando. ¿Qué? Marcate que el homenaje hubiera sido por el nacimiento de Raúl Sendik, hijo, ¿no? O sea, tu Sería- aclaración. Sería o sea, genial. En un universo distópico, ¿no? Sí. Claro. El Tenía- Frente Amplio proponiéndolo. De este no pueden decir tanto, no atentó contra la Tenía democracia. una vicepresidencia magistral, era postulado a presidente de la República, ganaba. Y ya le hacen por el un Frente homenaje. Amplio, y pasaba alguna desgracia, pero quedaba como un héroe, un mártir. En la pandemia. Y se le hacía un... Sí, la primera Lento, o sea, Lento, la revista de la diaria, creo que fue la primera o la segunda, fue uno de los primeros números. Claro, no me acuerdo en qué año empezó, pero ponele que empezó hace 10 años, una cosa así. Lo que hablaba era, o sea, eran columnas de futuros distópicos. Sí, me acuerdo o perfecto. distópicos o no necesariamente, pero bueno, posibles futuros, y uno de esos era Sendik, presidente de la República, una presidencia, si no recuerdo mal, ya, digamos, con varias reelecciones arriba, después de haber encontrado petróleo en el Uruguay. Era un Uruguay que no fue. Hermoso. Esto fue en la Cámara de Diputados. El encargado de defender la iniciativa de hacer este homenaje fue el diputado MPPista Gabriel Otero. Y su alocución venía por el lado de decir cómo lo había influenciado el pensamiento del bebé Sendik y cómo él entiende que representa una sensibilidad que aún al día de hoy está vigente y que el Parlamento es el encuentro de los distintos
era una sensibilidad que merecía la pena tener unos minutos en el Parlamento. Y él dijo, no en un plan de que todo el mundo tenga que acatar y decir qué bueno que está, en plan de debatamos, discutamos, que cada uno diga lo que quiera, pero hablemos de esto porque sigue vigente. Escuchen lo que decía Gabriel Otero al respecto de eso. Por ejemplo, defendiendo en los años 50 a las empleadas domésticas, algo que desde hace unos años tenemos una ley y un día, el 19 de agosto, y a veces nos gusta decir, porque es verdad, que parece que siempre estamos llegando tarde. 60 años atrás Raúl estaba defendiendo empleadas domésticas por allá por Paysandú. Y creo que el tema de la tierra, la banca y la deuda externa sigue siendo vigente. Para todos. Con ópticas, con cristales. El pensamiento de Raúl, conmemorando su centenario, es defender gran parte de la historia de varios luchadores sociales, de varios que más de una vez agarró alguna lanza. Es defender nuestra propia historia. Bueno, por ahí venía Gabriel Otero. No era el homenaje, esto era simplemente la justificación. Acá estaban votando para y, votar. Claro. A ver si se hacía el homenaje o no. Exacto. Fue un preámbulo del homenaje, ¿no? Sí. Por una vereda absolutamente opuesta fue Juan Martín Rodríguez, diputado herrerista, que escuchó lo que dijo Gabriel Otero y se despachó con un discurso, incluso haciendo referencia a las palabras del propio Otero. ¿Tenés por ahí, César, a Juan Martín Rodríguez, el diputado del herrerismo, hablando sobre el eventual homenaje a Sendik? Vamos a escucharlo. Señor presidente, ese individuo que en la intervención del diputado preopinante resulta que defendía empleadas domésticas, parece que se olvidó cuando estalló la bomba en el bowling de Carrasco y una empleada del bowling perdió su vida. Porque ese individuo era el que lideraba ese movimiento. Pero resulta que el que pretende homenajearse, resulta que defendía empleadas domésticas. Ese es el relato romántico de un terrorista, de un individuo que atentó contra la democracia. Pero esto es la verdad. Bien, ahí. Calentando la previa, ¿no? Exacto. Cortando grueso. En base a simplificaciones, calentando la previa. Cortando de un lado del grueso. otro, ¿no? Sí, obvio. En el caso de Otero, Recortes. Lo que pasa es que no era el homenaje, era la justificación No, del voto. por eso. O sea, si te interesaba, tenías que hacer doble clic y votar para ir al homenaje, ¿no? Yo creo que se paró una oportunidad la oposición de hacer mella. Error de la en el oposición, oficialismo, claramente. porque claramente tenían todos iban a pedir la palabra y todos iban a ir con dureza sobre, digamos, el lado oscuro del MLN. Iba a ser difícil balancearlo con, digamos, las virtudes que Raúl Sendik dejó en su trayectoria vital. no sé si llegaron a escuchar que Otero terminaba su alocución diciendo que, bueno, la sensibilidad de Sendik también podía ser la sensibilidad de gente que en otro momento agarró lanzas. ¿Se imaginan por dónde viene la mano? Pablo Audala, diputado blanco, también escuchó ese fragmento y se moría por opinar. Esto es lo que decía al respecto de la sensibilidad, de equiparar a sensibilidad Sendik MLN, sensibilidad agarrar las lanzas a Aparicio Saravia. Yo creo que es una falta de respeto, señor presidente, establecer, y lo han dicho varios de mis colegas con anterioridad, un paralelismo entre la gesta de Aparicio Saravia y el atentado a la democracia que lideró el señor Raúl Sendik. Es una trampa a la historia, señor presidente, que demuestra además la enorme debilidad que desde el punto de vista de los argumentos históricos este planteamiento tiene. Saravia nunca se propuso asaltar las instituciones. Saravia nunca se propuso tomar el poder cuando encabezó los movimientos que encabezó en el 96, en el 97, en 1904, como aquí se dijo. Luchó, como también aquí se dijo, por las garantías del sufragio, por los derechos de las minorías, y en eso coincidimos
blancos y colorados, y coincidimos porque toda la historiografía ha coincidido también en que con Massoyer terminaron las guerras civiles y se terminó de consolidar el nacimiento del Uruguay moderno. Uruguay moderno que seguimos construyendo entre los partidos históricos a lo largo de décadas y con relación al cual el señor Raúl Sendic se levantó en la década de 1960, como aquí se dijo, señor presidente. Bueno, y ahí abrimos el capítulo de si Aparicio Saravia era un guerrillero, terrorista, si es lo mismo, ¿no? El levantamiento Saravia versus MLN. Y que no es lo mismo ser Tupac que ser Frente Amplio. Y claro, y en eso estuvimos, te puedo decir que unos buenos 40 minutos. Armar la pregunta la tiro, ¿no? Que estaba, ya que nos perdimos el debate, ¿no? Armar un ejército revolucionario a principios del siglo XX. Sí. ¿Equivale a armar una guerrilla a principios de la década de 60 de ese mismo siglo? ¿Querés dar el debate sobre si Aparicio era un guerrillero? Bueno, son equiparables. Ahí tenés que definir qué es terrorismo y qué no, porque el tema no es una lucha armada. Es decir, el ejército revolucionario enfrentaba a un ejército regular gubernista en un campo de batalla. Las acciones tupamaras se daban como acciones particulares. ¿No robaron comisarías y cosas así con armas? ¿Cómo? ¿No robaron comisarías con armas y cosas así? ¿Puede ser? Bueno, sí, ¿No pasaba de todo. Se degollaban Claro. entre sí, no iban a jugar a... Pregunto desde la ignorancia. No, bueno, o sea, si me estás hablando de barbaridad, sí, claro, se llevaban puesto todo. No, de barbaridad no, de acciones que no eran solamente pelear en un campo de batalla, que era tipo asaltar un lugar específico, matar civiles, robar armas. ¿O era solo combate? O sea, no en era una legal planicie? tener un ejército revolucionario seguro, ¿no? Un ejército paralelo al ejército del Estado. No era legal. Eso claramente no era legal. Ahora, Lo que pasa se es puede que comparar. en qué momento estaba, Por ¿no? eso de te la digo. historia del país. Es un debate interesante. La civilización o de la barbarie, en realidad. Creo que es un debate anacrónico, ese es el principal problema que tenés, porque una cosa son todos los movimientos revolucionarios y las confrontaciones armadas entre blancos y colorados desde la creación de la República, y por otro lado tenés que analizar los movimientos guerrilleros durante la década del 60 y los movimientos autoritarios o dictadura que buscaron enfrentarlos, ¿no? Entonces son dos épocas distintas, con complejidad distinta, donde podés encontrar similitudes, pero serían sobre todo un poco más forzadas. Entonces al final tenés que ver qué es terrorismo y qué no es terrorismo. Y en el siglo XX, a principios del siglo XX, no los llamarían terroristas a los blancos, pero los llamarían montoneros. Subversivos. Subversivos seguro. Claro. Sí. ¿Qué más pasó? Jorge? No, Digo, porque claramente el debate no lo tenemos, o sea, este va a ser el debate que... Me quedé pensando en eso, es interesante. No, hay un dato que está bueno pensarlo, ¿no? Lo vengo pensando hace un par de días. Que es verdad que todos en algún momento ponemos el freno a las revoluciones, ¿no? O sea, toda revolución es una cuestión sangrienta, ¿no? Destruye el orden previo, etcétera, ¿no? En un momento todos decimos, acá se consiguió la sociedad perfecta. A la revolución por las armas. Es decir, Exacto. Claro, Yo justifico hay otro una, tipo de revolución. todos justificamos alguna y en algún momento decimos, de acá en adelante no, ¿no? Algunos dicen, hasta acá llegamos, 1904, Massoyer, de ahora en adelante ya está. Y otros van para adelante. Y otros van para atrás. Otros dicen, no, Massoyer en realidad fue una guerra civil injustificada. No fue una lucha por la libertad, fue una lucha por el poder, etcétera. Y así con todos, ¿no? Bueno, lo que pasa que... Pero me da la impresión que ese límite o ese pacto que vos decís es en determinado momento queda justificada o queda injustificada la toma de las armas para ir a acceder al poder político, es una vez que entendés que llegaste a un sistema democrático que funciona, ¿no? Ese es el momento en el cual decís, bueno, vos tenés una institucionalidad que es la que te permite sacar del gobierno el que no te gusta o acceder incluso vos mismo al gobierno si te organizás y acumulás políticamente. Y a partir de que entonces tenés la oportunidad, el derecho político a elegir, es que ya la vía armada dejaría de tener algún tipo de justificación. Sí, entiendo que pero ese es el pacto de sentido común. Las mismas críticas. Ese consenso de la sociedad. Las mismas críticas que se le hacía a la Constitución de 1830 y a básicamente la influencia directriz, como le llamaron
los blancos o los nacionalistas a la forma en que los colorados se instituían en el poder a través de fraude electoral o no permitir, por ejemplo, la representación proporcional, uno puede decir, bueno, en la década del 60 se hablaba de las debilidades de la democracia burguesa. Entonces era un sistema imperfecto y tú creías que la única manera de modificarlo o cambiarlo era a través de la lucha armada. Otros creían que era a través de las urnas. Por algo en la izquierda hubo dos visiones distintas. Una que fue por el vía de la guerrilla y otro que fue por la vía democrática. Perfeccionar la democracia o perfeccionar el sistema democrático era hacerlo a través del sistema democrático. Otro era derrocar al sistema democrático vigente para imponer un nuevo régimen. Uruguay necesitaba eso en ese momento, ¿no? Y bueno, siempre van a apelar a la frase del Che Guevara, ¿no? En Uruguay no necesitabas una guerrilla. No se dio en estos términos el resto del debate y apareció Salle. Vamos a escuchar un poquito a Salle. Salle, recordemos, Salle había dicho que iba a votar el homenaje siempre y cuando... Justamente no, para, la vio, justamente para decir lo que quería. Para decir lo que quería, para ladrar un poco en el Parlamento. Y ya dijo alguna de las cosas que quería decir. Escúchenlo a Salle fundamentando su voto afirmativo. Mi reflexión es, ¿qué diría Sendik? ¿Qué diría Sendik de una agenda internacional totalizadora y totalitaria que proviene de la rancia oligarquía internacional que se institucionaliza en el Club Bilderberg, en el Foro de Davos, en el Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, en la Conferencia de Múnich? Todas instituciones que tienen la huella de Henry Kissinger. ¿Y saben qué? Voto afirmativamente porque desde que entré a esta sala, y termino, señor presidente, es la primera vez que escucho un debate de contenido político, ideológico, en temas que interesan al pueblo uruguayo. Por eso voy a votar afirmativamente el recordatorio, que no es lo mismo que homenaje. Bueno, es la primera vez que escucho un debate ideológico político acá, así que voto a favor del recordatorio. Salle denunció al hijo del bebé por el título, fue el primero en denunciar. Sí, y plantea una cosa que no deja de ser un juego contrafáctico, porque es decir, ¿cómo hubiera evolucionado el pensamiento de Sendik a lo largo del tiempo? Es decir, ¿qué pensaría Sendik? Si Sendik sería sayista hoy. Claro. Básicamente la pregunta. Si pensaría que Henry Kissinger y Estados Unidos ejercen un imperialismo. Sendik era Frente Grande en la década del 80, pero Sendik fallece antes que caiga el muro de Berlín, antes que caiga la Unión Soviética, antes de tantas cosas, que es difícil saber cómo hubiera evolucionado Sendik. Sí sabemos cómo fue el pensamiento, o es el pensamiento político de su hijo, Raúl Sendik, que formó parte del Frente Amplio al punto tal que fue su vicepresidente, tuvo que renunciar y claramente, en tal caso, según como lo ve Salle, actuó en conformidad de la oligarquía global. Una pregunta más que me hago. No se fundió ANCAP. No se vota el homenaje. De todas formas, la comparación en realidad debería ser con los que fueron compañeros de ruta. Bueno, para ahí se abrieron dos vías. Vos no sabés si Sendik iba a seguir la ruta Zabalza o el MLN en el 89. De hecho, su cúpula decide no participar en listas, ¿no? Creo que valió Sartú. En el 94 recién deciden ir a listas, a diputados, y ahí estaba Sartú, y estaba Huidobro, y está Mujica. No, Huidobro es más, creo que Huidobro se resistía más todavía. Bueno, entonces, ¿qué hubiera pasado si Sendik hubiera seguido esa línea, que siguieron esa división del MLN, o se iba a mantener al margen? Claro. En definitiva, Mujica fue el principal continuador de aquel MLN a través de
del sistema democrático a través de las urnas, siendo electo presidente y convirtiéndose en una figura a nivel internacional. Y si el Frente Amplio presenta una moción para homenajear a José Mujica, ¿se la vota la oposición? ¿Cómo no se la va a votar? Sí, claro. Entiendo que sí, porque es de estilo No, votarlo, en realidad. Es de estilo Sí, votarlo. sí. En Bueno, este pero caso acá- se entendía que era un caso particular y por eso vino tan caldeado. Es un pero- expresidente. Está bien, Claro, bueno, para pero empezar. pero también es un terrorista para muchos. No, bueno, pero lo fue. En todo caso, ya hizo. Cumplió su condena. Está bueno, pero a Sendik no le votaron el homenaje, te leo. Sí, a Sendik no le... Al final no lo votaron. No votamos homenajes a Exacto. terroristas. Silvana Pérez Bonavita. Bueno, Claro, pero no tiene bien, la. no, sí, Sendik Silvana Pérez no Bonavita, tiene la sí. historia de reconciliación democrática Exacto. que tuvo Mujica después. Eso Entonces, explícitamente lo dijeron algunos diputados que votaron en contra, diciendo, bueno, en el caso de Mujica, es una persona que se integró al sistema democrático, fue presidente. Claro, pero Sendik no sabés justamente porque murió antes. Bueno, pero sí, vos no estás claro. homenajeando al eventual Sendik. Claro, Estás a homenajeando al la Sendik vida que que fue. no pudo tener. Claro, exacto. Claro, pero reformuló la pregunta. O sea, el homenaje a Mujica es. Los reconocimientos sucrónicos. No, claro, bueno. Pero es sobre todo su ¿Qué trayectoria. presidente nos perdimos? Y Queremos ahí entran homenajear a todos. Mujica por la relevancia que tuvo en el movimiento guerrillero del MLN, por su rol como diputado, su rol como presidente, toda esa cosa. Pero es evidente que hay una contradicción obvia, más allá de lo que vos pienses de la lucha armada de la década del 60 y del movimiento Tupamaro en la década del 60, que es estar homenajeando en un parlamento al que Sendik se oponía en ese momento. Al punto tal que lo que quería era justamente derrocar las instituciones a través de la vía armada para crear otras. Bueno, bien, esa es la contradicción que se da a la hora de homenajear esta figura en el Parlamento. Ya hay una encuesta en el chat de YouTube, tenemos que hacer la tanda. Ya hay una encuesta en el chat de YouTube que es: ¿armar un ejército revolucionario a principios del siglo XX equivale a dar guerrilla en los 60? Pueden ir a votar, hay una opción de sí, hay una opción de no. El tipo de encuesta que le gusta Fácil Desviarse. Hacemos la tanda y se viene Daniel Diverio acá en Fácil Desviarse. Fácil se impone. Fácil desviarse. El diputado Daniel Diverio parece estar recorriendo un camino similar al de Óscar Andrade. Como obrero de la construcción, llegó a ocupar la Secretaría General del Zunca y como afiliado al Partido Comunista tuvo que cambiar el casco de obra por las escalinatas del Palacio Legislativo al asumir para este periodo como diputado del Frente Amplio en el departamento de Canelones. Vamos a conversar un poco con Daniel hoy sobre, bueno, cómo ve, ¿no?, esta nueva etapa en su vida, esta etapa legislativa. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, buenas tardes y bueno, gracias por la invitación. ¿En qué momento tomaste la decisión o fueron tomando la decisión? Porque... Bien, mira, en realidad yo milito en política desde siempre. Siempre estuve no solamente afiliado al Partido Comunista del Uruguay, sino he participado siempre en la orgánica del Frente Amplio, quizá en otros escenarios, puede ser en los plenarios, en los comités de base, en otro organismo, pero en realidad en las listas, concretamente con posibilidad mismo de sumarme a lo que era el Parlamento, es la primera vez, ¿no? O sea, he participado en lista, pero no en lugares libres. Después de discutir, no solamente primero con mi sector, después con lo que tiene que ver con la orgánica, mi departamento en Canelones, e incluso con mis compañeros y compañeras de la construcción, se entendió que era necesario aportar desde ahí la posibilidad de traccionar, primero para que el Frente Amplio tuviera nuevamente un gobierno frente amplista en el Uruguay, y también para traccionar, para tener la posibilidad que en Canelones tuviéramos un diputado, no solamente del sector, sino también con una mirada un poco más desde la clase. En ese marco lo discutimos, lo analizamos. Yo me sentía y me siento muy cómodo en el movimiento sindical, o sea, históricamente he estado ahí, pero bueno, decidimos acompañar la decisión que se hizo colectivamente y después de armar un espacio político, porque ahí está más que la 1001, ahí está la 99, está la 939, perdón, la 99, está Casa Grande, está la 810, que es una lista canaria, bueno, está el POR, la 18 de agosto, una cantidad de grupos que nos juntamos en Canelones, armamos un espacio político en la cual me tocó encabezar, pero lo voy a reiterar, es un espacio colectivo donde estamos trabajando todos los días, ¿no? Y en el caso personal, ¿cómo fue esa decisión?
Y no fue fácil, puedo reiterar. Primero, ya soy un hombre grande. Históricamente siempre estuve en el movimiento sindical y voy a reiterar, he estado sí en el organismo político, pero no en estas responsabilidades. Y bueno, y asumimos la responsabilidad sabiendo de que mi característica personal, por lo menos, es cierto que el Parlamento es un elemento diferente, pero siguiendo lo que venimos haciendo desde siempre, militando en el territorio. Canelones siempre lo militamos históricamente de punta a punta, y bueno, y seguir involucrado en lo que tiene que ver con la participación, en lo que tiene que ver en los escenarios de la realidad de Canelones en particular, que tiene realidades. Canelones es un departamento precioso, muy grande, pero muy diverso en las realidades y también con problemáticas diferentes que debemos abordar en estos espacios, ¿no? ¿Cómo se maneja la titularidad de la bancada? Me imagino que es del partido, en este caso quien la representa es Daniel Diverio, pero ¿cómo se maneja el ingreso parlamentario? Es decir, tu salario, ¿cuánto corresponde para vos? ¿Cuánto hay que cederle parte de ese ingreso al partido? Bien, yo soy trabajador de la construcción y mi salario es el salario de un trabajador de la construcción. O sea, yo en el Zunca, y siempre que trabajé en la construcción, mi salario es categoría 9 de la construcción. Cuando asumí la responsabilidad, está claro que lo dejamos clarísimo, que nosotros lo único que teníamos intenciones es después de sostener mi familia con mi salario, trabajador de la construcción. El resto del ingreso va para el sector, una parte, otra parte para el Frente Amplio, una parte para algunas ollas populares que nosotros aportamos desde siempre, y también un trocito para el comité de base de mi pueblo, Joaquín Suárez, el comité de Avanzar, donde nosotros participamos. O sea que tú topías ingreso, el ingreso tuyo en base al ingreso que tenías. Que ya tenía. Y el de tu entorno, digamos, vos obviamente ingresas al legislativo, también con algunas personas que te acompañan, ¿no? En Bueno, en las labores. ahí lo que tengo en la vuelta son compañeras que están con pase a comisión. Claro. Lo que son la Secretaría con pase a comisión, y eso está claro que es parte de. No se les pide que no se les topea el salario a ellos. No, los que están en pase a comisión vienen de otro lugar. De otro coso con ese salario. Yo tengo mi salario Sí. que trabajaba en la construcción. Ese es el salario mío que yo tengo, y bueno, y eso es lo que. ¿Y qué dicen desde el Zunca? Digo, no es la primera vez que alguien del Zunca, digamos, Sí. y estamos hablando de Oscar Andrade, Sí. ¿no? Mencionaba Juanchi al arranque. ¿Se toma una decisión colectiva en el sindicato para, digamos, Daniel, es hora que des el paso y pase al otro lado del mostrador? ¿O es un impulso individual, ¿no? Y que lo trasladás, digamos, al colectivo? ¿Cómo se trabaja eso? Porque obviamente vos obtuviste visibilidad en el sindicato. Sí, claro. En realidad, o sea, la propuesta sale, en realidad la decisión toma más fuerza cuando el sector entiende de que necesitamos proyectar compañeras y compañeros para traccionar, para lograr primero que nada el triunfo del Frente Amplio. En ese marco, es que se mira a aquellas compañeras y compañeros con mayor visibilidad y que pueden aportar de ahí, y se hace la propuesta. Por supuesto que esa propuesta, voy a reiterar, yo la hablé con el colectivo del Zunca, la hablé con los compañeros míos que de la dirección, justamente que pertenecen a mi corriente, lo conversamos, lo discutimos, lo masticamos, y por supuesto después de resuelto, está claro que lo colectivizamos con el conjunto de los compañeros y compañeros, e incluso el Consejo Directivo Nacional, en la cual yo pertenecía. En noviembre del año pasado, cuando empezamos la campaña electoral, nosotros pedimos una licencia sindical, porque no habíamos sumido, para poder hacer la campaña, porque no corresponde hacer una campaña electoral cuando vos tenés licencias sindicales o fueros sindicales, y entonces era una contradicción. Nosotros pedimos que nos dieran de licencia, y a su vez la empresa que nosotros estábamos vinculados trabajando, pedimos que nos mandaran el seguro paro, que nos dieran de baja para justamente no utilizar esa forma. Bueno, después de octubre, está claro que los resultados dieron lo que dieron, anunciamos nuevamente en el sindicato la situación, y el Consejo Directivo Nacional, el último que hubo, bueno, resolvió que nosotros saliéramos de la dirección del sindicato y asumiera el compañero Javier Díaz, ese nuevo secretario general del Zunca hoy ahí. De todas maneras, es cierto que nosotros hoy no tenemos responsabilidad en el Zunca. Yo me siento trabajador de la construcción, sigo afiliado al Zunca, y en consecuencia también convivo con mis compañeras y mis compañeros todas las realidades que tenemos a veces en el sindicato. Incluso nos hacemos algún tiempito y no tenemos que hacer para participar, por ejemplo, en algo tan interesante como son las brigadas solidarias, ¿no? ¿Es razonable hablar entonces del FAPIT, como hablan algunos en la coalición, por ejemplo? Sí, claro, yo sé que se habla. Mira, yo tuve mucho tiempo en el movimiento sindical, y yo recuerdo que en los 15 años de gobierno Frente Amplio, el movimiento sindical se movilizó mucho. O sea, me acuerdo de las movilizaciones en cuanto se decretó la esencialidad en la educación. Nosotros personalmente en la construcción
En un momento se definió modificar el criterio por los cálculos de licencias del área ocasional de la construcción. Y nosotros fuimos con 80 ómnibus a Nuevo Berlín, donde se hacía el Consejo de Ministros. Se recordarán que Tabaré Vázquez lo hacían los pueblos. Y nos fuimos a la de Tabaré Vázquez. Fuimos a reclamar de que nuestros derechos no se tocaran. Entonces siempre hubo independencia de clase en tomar las decisiones. Y eso es así. Está claro que a veces vos te encontrás con gobiernos o con actores que son más sensibles y lo marcan justamente cuando vos ves las leyes laborales, que hubo mayor sensibilidad en los 15 años que fue el gobierno de Frente Amplio que en estos últimos años. Te voy a hablar más de 50 leyes que favorecían a los trabajadores. Ley de negociación colectiva, la ley de responsabilidad penal empresarial, te puedo hablar lo que fue la reglamentación de lo que tiene que ver de las trabajadoras domésticas, que a partir de ahí tuvieron también consejo salario, tuvieron licencia, salario ocasional, tuvieron laudos. Podemos hablar de lo que son las 8 horas de pyme rural y una serie de medidas que se tomaron, por cierto, un gobierno más sensible, pero también porque hubo trabajadores y trabajadores organizados que se empujaron para eso. Entonces hay que entender claro que no alcanza con tener un gobierno de izquierda, no alcanza con tener sensibilidad, no alcanza con gestionar bien si vos no tenés pueblo organizado que empuje. Y en ese marco, por ejemplo, en los 15 años de gobierno Frente Amplio, el salario real creció más de un 60%. Y eso capaz que está bien, el Frente Amplio dice, bueno, durante los 15 años el salario real creció y tienen razón, pero hubieron 3 componentes. Un gobierno que generó una propuesta de la negociación colectiva que permitió avanzar, una ley de negociación colectiva que también permitió avanzar, una ley de libertades sindicales que permitió mayor organización sindical, pero también miles de trabajadores que en la calle todos los días reclamábamos justamente esa mejora salarial. Y una economía que creció. Y una economía que creció, pero si vos no peleás, muchas veces el salario no acompaña el crecimiento. Lógico. Pasó en este periodo, por ejemplo. Sí, en un periodo que tuvo, por ejemplo, la pandemia, sí. Que ahí se priorizó en un primer acuerdo, hacer un acuerdo de negociación colectiva por un año, y que, por ejemplo, en el caso de la construcción no se perdió salario. Sí, pero hay una diferencia, me permitís ahí. Sí, pero quería volver un paso atrás y después, si querés, te digo. Vos decís, bueno, la base de la respuesta, ¿no? La esencia de la respuesta. Sí, ponele que hable del FAPIT, pero eso no le quita al PIT-CNT independencia de protestar contra un gobierno de izquierda. Se habla mucho menos, por ejemplo, de el vínculo entre las gremiales rurales y el Partido Nacional. Sí. Y es legítimo, yo qué sé. Hay que tener claro que el Parlamento, por ejemplo, está compuesto por hombres y mujeres de nuestra sociedad de todos los ámbitos. Entonces, vos contás en el Parlamento parlamentarios que son empresarios, que son de la cultura, que son periodistas, que son deportistas, que son estancieros, que son del círculo militar, y tenés trabajadores. Eso es el Parlamento, eso es la democracia. ¿Sabes cuál es la diferencia a veces? Y no estoy cuestionando el programa, mucho menos, que cuando a veces es un trabajador que llega al Parlamento, a veces la mirada es, bueno, ¿por qué llegó al Parlamento? ¿Cuál fue el camino que hizo? ¿El trampolín fue el sindicato? Sin embargo, si ustedes miran, muchas veces en las listas del Partido Nacional y también de Frente Amplio, hay personas que son del sector empresarial. Nunca hubo un cuestionamiento. Sí, o en los gabinetes. El presidente de la Cámara anterior. En el gabinete pasado vos tenías al ministro de Ganadería que vienen de las gremiales rurales. El presidente anterior, no, el otro presidente anterior de las cámaras empresariales, por ejemplo, la construcción, era un hombre que iba en la lista del Partido Nacional. Y está bien, es legítimo. Entonces yo creo que es eso lo que tenemos que entender, que la democracia debe permitir... La representatividad. La representatividad de todos los sectores. Liberio, entras a la Cámara de Representantes, vas a Comisión de Legislación de Trabajo. Sí. Digo, que es un lugar donde me imagino te sentís más cómodo, ¿no? No podría aportar más. Ahí está. Pero con una agenda, digamos, más allá de, digamos, del aporte en comisión, con una agenda de algunas ideas que tú personalmente quieras que prosperen. Sí, yo creo que algunas cosas tenemos que bichar y revisar. O sea, a ver, ustedes saben bien que en la última legislatura pasada, se modificó la ley de negociación colectiva, por ejemplo, y se eliminó la ultractividad. ¿Qué es esto? Para que entiendan, capaz que los oyentes. Es un artículo que decía que cuando termina un convenio colectivo, los salarios, lo que es salarial no se toca porque queda para siempre, pero todos aquellos beneficios que no son salariales se tienen que volver a negociar. La ultractividad permite que mientras no haya un nuevo acuerdo se mantienen
lo que son los beneficios. Eso generaba cierta garantía a los trabajadores que hasta que no hubiera un nuevo acuerdo mantenían los beneficios que tenían anteriormente. Al retirar la ultractividad, como lo que hizo la legislatura anterior, hace que los trabajadores terminan el periodo de lo que es el convenio colectivo, 1 año, 2 años, 3 años, y los beneficios que no son salariales caen. Hay que negociarlo de vuelta. Y hay que negociarlo, y a veces no hay condiciones ni siquiera de negociarlos. Entonces yo creo que eso habría que revisarlo y nuevamente ponerlo en relieve arriba. Otra cosa que debemos... ¿Eso ya se lo propusiste al Ejecutivo? ¿Ya lo tenés conversado? Lo tengo ¿Hay paño? conversado, por lo menos en el Parlamento, con mis compañeros que están en el Parlamento, en la comisión que recién está armándose, y es una de las propuestas que queremos hacer nosotros, y creemos que son interesantes. Otro elemento que yo creo que no es menor, que hay que trabajar y mucho, tiene que ver con un elemento que es lo que es justamente una reforma en lo que tiene que ver con la carga horaria en la reducción de la jornada. Y esto no es paso raya y a partir de mañana empezamos a trabajar 6 horas, 5 horas. Pero sí empezar a discutir en profundidad la realidad de lo que significa lo que es la presencia de las nuevas tecnologías, que bienvenido sea, donde generan un aumento importante de la producción, acelera mucho más los procesos de construcción, y sin embargo la distribución de ese crecimiento, esa aceleración, bueno, yo creo que debería discutirse cómo también los trabajadores participamos en eso, y puede ser, por intermedio de la reducción de la jornada, un elemento central para mejorar incluso las condiciones de vida. Entonces yo creo que eso también es un elemento de la reducción de la jornada que deberíamos empezar a discutir para poder generar las condiciones de ver a corto, mediano, largo plazo, según justamente en el lugar que estemos, cómo podemos avanzar. Es un elemento. ¿Va a presentar un proyecto sobre ese tema? Tenemos que trabajarlo con los compañeros que tenemos ahí en la Comisión de Legislación del Trabajo. Hay que ver qué propuesta viene justamente del propio gobierno, porque puede ser una iniciativa propiamente del Ministerio de Trabajo, ¿no? Y trabajarlo. Y yo creo que también un elemento que hay que instalar y empezar a conversar tiene que ver con lo que es el diálogo social sobre la seguridad social. Que yo creo que se debe instalar rápidamente, pero no debe resolverse de forma inmediata. Porque si queremos un diálogo social amplio, con participación, debemos darnos los espacios y los tiempos para que esa discusión tenga los resultados que todos esperamos, que sea un resultado que tenga los más amplios consensos del conjunto de la sociedad, ¿no? Ahí, perdón, Hugo Bay va a ser, digamos, el articulador de esta... De parte del gobierno. De parte del gobierno, ¿no? Hugo Bay, que viene del Cuesta Duarte, Sí. del PIT-CNT, una persona que se mantuvo alejada del debate, de la reforma que planteó Sí. el PIT-CNT. En ese sentido, digo, se mantuvo alejada porque imagino que no estaba en consonancia con lo que proponía el PIT-CNT. Sí. No, digo, No, en realidad, para saber tanto- cuál es tu opinión sobre su Hugo designación. Val y otros compañeros y compañeras más, no sé bien la opinión de Hugo, pero muchos compañeros quizás no acompañaban la propuesta, no porque no estaban de acuerdo con la propuesta, sino por las formas e incluso por el tema de que quedará en la Constitución. Entonces hay varias lecturas de por qué algunos acompañar y otros no acompañar. De todas maneras, el diálogo social es para eso, para discutir qué mejor sociedad tenemos a partir de una mejor seguridad social para el futuro nuestro. Y yo creo que eso es sano, saludable, y nos va a permitir poder avanzar. Si es cierto que el plebiscito no salió, debemos reconocerlo, pero es cierto que casi 1 millón de uruguayos y uruguayos están diciendo, esta forma no es. Busquemos otra alternativa. Bueno, yo creo que es eso lo que tenemos que trabajar, y en eso debemos integrar al conjunto de la sociedad en una discusión para buscar la mejor salida. Es una seguridad social que a veces cuando uno mira para América Latina dice, que lo que tenemos acá es una herramienta histórica. Hace poco se fue una de las empresas importantes que teníamos en la industria de autopartes, que Yasaki, se fue para Paraguay. Y uno de los argumentos se fue para Paraguay no fue el nivel de conflictividad, sino también porque en Paraguay el 80% de los trabajadores en Paraguay jamás se van a jubilar porque trabajan en la informalidad total. Entonces, eso es lo que hemos de discutir. ¿Cuál es la forma de generación de empleo en Uruguay? ¿A partir de la precarización? ¿A partir de la informalidad? ¿A partir de la caída del salario? ¿O es a partir de la innovación, de nueva tecnología, de la capacitación, de la inversión? Pues yo creo que es ese segundo camino. Por ello yo creo que también es importante la discusión de la reforma de seguridad social en esta línea que es general, ¿no? Pero en ese marco estamos viendo justamente los problemas de competitividad.
Sí. Yasaki fue uno de los problemas que dijo. Bueno, tenemos problemas de competitividad. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque estamos pagando costos más caros que los que podemos pagar en Paraguay. Vamos a movilizarnos hacia Paraguay o hacia Argentina como empresa, donde aparte tenemos ya abiertas plantas. Y eso parece estar afectando a buena parte de la industria uruguaya. Es decir, hay sectores que son muy competitivos y hay sectores que tienen baja competitividad. Sí. Y nosotros no podemos reformular las leyes laborales de Paraguay. No. Ni tampoco, es verdad, como tú decís, vamos a transitar el camino de la informalidad en Uruguay, porque sería un camino que sería poco redituable y sería un retroceso, ¿no? Es decir, pero ¿cómo conciliás una agenda donde tenemos que discutir una reforma o por lo menos cambios en la seguridad social que la encarezcan? O sea que eso termina recayendo también sobre las empresas. Cambios en la legislación laboral apuntando a ver una posible legislación de 6 horas, que también termina yendo en contra de, en definitiva, los problemas de competitividad. Y cambios, ¿no?, en una participación del trabajador donde se mejora la productividad, pero no parece mejorarse esa productividad en muchos de los sectores que se están yendo, ¿no? Bien. Entonces vos tenés, por un lado, problemas y por otro lado, discutir una agenda futuro que parece ir en contrasentido de esos problemas. Bien. Son dos cosas, a ver. Primero es la falta de competitividad o tener mayor rentabilidad. O sea, las empresas que se han ido no es porque estén trabajando a pérdida. Quizá encuentran mayor rentabilidad en otros lugares. ¿Está bien? Son dos cosas diferentes. Lo segundo, de algunas de estas empresas, que pasó también con algunas empresas que tenían exoneraciones fiscales, a veces el negocio de esas empresas es la exoneración fiscal. O a veces algunos otro tipo de cosas. Cuando se termina ese negocio, es que a veces se levantan y se van. Yasaki terminaba ahora toda su etapa donde tenía exoneraciones fiscales de todo tipo. Bueno, terminó el negocio y me voy. Entonces, si seguimos pensando que la única forma de poder generar empleo o atraer ese tipo de inversiones a partir De exoneraciones. de exoneraciones, bueno, yo no estoy en contra de las exoneraciones, no estoy, porque a veces genera empleo. Lo que debemos estudiar mucho más hacia dónde van las exoneraciones, cómo se controla, cómo se fiscalizan y qué resultado trae. Porque, por ejemplo, el tema de balsa de asociados es un caso clarísimo, 42 millones de dólares de exoneraciones fiscales para un barrio privado, en donde quedó 500 trabajadores sin cobrar la última quincena, los promitentes compradores con la casa por la mitad hecha y una gran estafa al BPS porque los aportes no se hicieron. Está bien, pero más allá del caso particular es... No son sí. casos particulares. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. La reducción de la jornada no es causa de la caída de la competitividad. Hay pruebas clarísimas. En la construcción pasamos de 48 a 44 horas, ¿verdad? Ya hace como 15 años o cerca, ¿no? Y sin embargo, la productividad en la construcción tuvo crecimiento. Los datos que tenemos propiamente de las cámaras empresariales es que dicen que un trabajador en la construcción con todo su costo, el salario, los aportes, la ropa, todo lo que tiene que tener, es apenas el 15% o el 16% del total del gasto de la obra. Cuando eso, hace 40 años, era el 40%. Las nuevas tecnologías generaron mayor productividad, entonces el costo del trabajador, a pesar que nuestro salario creció un 82% en 15 años de gobierno del Frente Amplio, sin embargo, el costo es menor. Entonces, no tiene una cosa con la otra. ¿Tiene Sí, pero identificados los lo que- sectores? ¿Cómo? ¿Tienen identificados los sectores Sí, en los por cuales eso. se podría realizar una reducción? Pero por eso te digo, yo cuando decía, vamos a una reducción de la jornada donde debemos estudiar sectores por sectores e ir avanzando en la medida que podamos avanzando en distintos La sectores. construcción ya entendés que sí. Puede ser la construcción, puede ser otro tipo de sectores, puede ser, no sé, ¿saben cuánto demoran ahora en levantar una... Yo lo que iba a decir es que la construcción tiene un apalancamiento interesante a través de diferentes mecanismos, ya sea a través de obra del Estado, ya Sí. sea a través de, por ejemplo, promoción de vivienda social, donde hay descuentos para construir. Sí. Entonces, en definitiva, es un sector
que tiene ese tipo de apalancamientos donde hay exoneraciones o donde por lo menos hay contratos o acuerdos muy grandes del Estado, donde el Estado compromete financiamiento. Lo podemos ver en UPM y podrías, por citar el mayor de los casos. Es decir, es un sector que tiene beneficios que le permiten no solo avanzar en productividad mediante el proceso tecnológico o la mejor calificación de los trabajadores, sino también a través de herramientas de promoción del Estado. Sí, hay una cosa siguiente, a ver, en la construcción, hasta el 2018, 2017 más o menos, la presencia de la inversión del Estado era casi un 40%, o sea que 4 de cada 10 trabajadores trabajaban en obras que eran para el Estado. Y la inversión privada era un 60 a 65% promedio. 2020 para adelante, bueno, por una decisión política del propio gobierno, esa ecuación cambió. Y la inversión privada hoy en la construcción supera el 80%. La presencia del Estado en la construcción fue reducida apenas al 18%. Estoy hablando de construcción de escuelas, liceo, no sé, todo lo que sea en tipo de obra. Entonces está claro de que la construcción, la dinámica de la construcción tiene que ver muchas veces con la inversión privada, como decías vos, la inversión del Estado. Y es cierto que hubo una modificación que se le hizo a la ley de vivienda promovida, que antes era la ley de vivienda de interés social, en donde benefició mucho más a los inversores, pero alejó la posibilidad de resolver el tema habitacional. ¿Por qué? Bueno, la ley de inversión, la ley de vivienda de interés social tenía un componente que el máximo de costo de la vivienda era un tope, y a su vez un 25% de esas viviendas eran para sectores de menor recursos, ¿está bien? Eso permitía mejor acceso a la vivienda en una cantidad de sectores. Este gobierno modificó, elevó el tope del costo de la vivienda y eliminó ese 25% que era para los sectores menor recursos. 25 o un 15%, no me acuerdo. Eso hizo, claro, que fue un gran negocio para los inversores, y vemos en Canelones, Montevideo y Maldonado como explotan por todos lados los edificios, en donde vos tenés en Montevideo el 70% de las viviendas terminadas vendidas y deshabitadas. Bueno, estamos hablando que ya no es un problema que ese tipo de beneficios fiscales para resolver el tema habitacional, sino que ahí hay para alquilar, para alquilar o algún otro tipo de forma. Sí, también es verdad, negocio, ¿no? que esté atado una cosa con la otra, haya un correlato específicamente entre el desarrollo de la vivienda de interés social o no. Hubo una baja en el precio de los alquileres. Es decir, ahí hay una gran discusión si la herramienta funcionó, que para muchos no funcionó como herramienta de vivienda de interés social, y para otros colaboró por lo pronto en que al ampliar la oferta cayera el valor de los alquileres. Sí, pero que vos tenés que analizar el costo-beneficio. Pues si yo para bajar los alquileres necesito... Pero vos venís de Canelones, yo te iba a preguntar otra cosa. Justamente, por ejemplo, la Intendencia de Canelones es una de las intendencias que ha promovido la mayor cantidad de barrios privados que existen en el país. Es el departamento con mayor cantidad de barrios privados. Sí, hay una ley, ¿no?, que permite la inversión en barrios privados. Lo que hace la Intendencia es aprobar o no el espacio, el espacio que se le pide para hacer el barrio privado. Es esto. Hay una zona en Canelones donde se desarrollan los barrios privados en general, que es la zona que conocemos todos, la zona de ahí de los Caminos de los Horneros, esa zona. Pero después el resto del departamento de Canelones no tiene presencia de barrio privado. Y en los últimos tiempos, yo no tengo los datos, pero hubo por lo menos una reducción importante en cuanto a la concesión o los permisos para esos barrios privados. Entonces yo creo que eso también es cierto, más allá que nosotros no estábamos en contra de los barrios privados, que no debería insistir, lo que estamos diciendo de que cuando vos haces esfuerzos fiscales, como pasó con Balsa, bueno, tenés que fijarte dónde lo dirigís, ¿no? De hacer un esfuerzo de renuncia fiscal hacia un barrio privado, me parece a mí que no es el lugar para donde tenés que dirigir ese esfuerzo, ¿no? ¿Qué pensás del ministro Donne? Bueno, el ministro Donne es el ministro que propuso el presidente, en consecuencia es el ministro nuestro de Economía. Es un hombre, yo no voy a hablar de sus capacidades, yo apenas terminé la escuela, la primaria, pero es un hombre que tiene un gran conocimiento de la economía. Yo lo conocí muy lateralmente porque él tuvo muchas veces algunos trabajos muy importantes para la construcción, donde dieron... Centro de Estudio de la Construcción. Sí, resultados muy interesantes. Bueno, yo el dato que doy de la reducción de la inserción del gasto del costo del trabajador en las obras salió del estudio de él. Es un hombre que tiene muchas capacidades, lo que es cierto, solo confiamos más que nada
en el cumplimiento de un programa que fue construido de forma colectiva con el conjunto del Frente Amplista. Yo estoy seguro que... ¿Te pareció disonante las declaraciones de O'Donnell con respecto a la desindexación, por ejemplo, con el gobierno del Frente? Yo creo que son opiniones de él, estoy seguro que es así, pero está claro que el Frente Amplio tiene otro tipo de opinión. Y tengo claro también, como Frente Amplista, que O'Donnell también, más allá de su opinión, va a respetar lo que definió lo que es justamente los Frente Amplistas en lo que fue un congreso, en un programa, pero también en la propuesta hacia la población, ¿no? Porque hoy estábamos hablando de la caída del salario y todo, permitime simplemente un detalle, es cierto que hubo pandemia, hubo inundaciones, pero no todos los sectores... Sequía también, pues no todos los sectores sufrieron la misma situación. Y sin embargo la caída del salario fue para todos los sectores. En plena pandemia, a los trabajadores, los frigoríficos, hacían trabajar hora extra. Sin embargo, le cayó el salario. ¿Por qué si la industria está pujante, está dinámica, por qué ese trabajador tiene que perder salario? ¿Por qué los trabajadores del campo, en medio de la cosecha, ¿se acuerdan que no aumentaba el gasoil para levantar la cosecha? En el medio del auge de la cosecha, los trabajadores le hicieron caer el salario. Ahí el acuerdo fue protejamos el empleo. Sí, pero ¿cómo lo protege? Protegiendo, o sea, un salario que no siga ajustando en función por encima de la rentabilidad, intentemos defender el empleo. De hecho, lo que le pasó a los últimos 5 años del gobierno del Frente Amplio fue que el salario siguió aumentando, poco, menos de lo que venía aumentando, pero por contrapartida cayeron 60.000 puestos de trabajo. Yo no comparto esa opinión por lo siguiente. Era la opinión de O'Donnell, por ejemplo, en su momento. Y si es de O'Donnell tampoco la comparto, porque la caída del salario no genera la estabilidad del laburo. Eso no es contradicción, es una contradicción. En las empresas que tenían problemas por la pandemia de poder trabajar, no es que mantuvieron los trabajadores ganando menos igual. Los mandaron al seguro paro, les dieron de baja. Y aquellas empresas que podían mantenerse trabajando porque les servía la rentabilidad, nadie quedó trabajando a la pérdida, mantuvo a los trabajadores bajándole el salario. Pues yo te da el caso, no solamente lo frigorífico, lo que es el campo, la construcción e incluso los trabajadores que trabajan en la FOEMIA, que son los que guardan los granos, los molineros, que incluso en esos momentos estaban en plena auge de trabajo, sin embargo le bajaban el salario. El transporte de carga estaba en pleno auge en esos momentos. Entonces, ¿cuál es el motivo? Dijera, bueno, también el trabajador se rebaja un 10%. Ese 10% el trabajador lo recibe y va para poder sostener a aquellos que están en el seguro paro, para la soya, o incluso para... ¡No! El auge tampoco contempla las pérdidas pasadas, ¿no? Hay que ver cuál es tu movimiento con el de tus pérdidas. Esa reducción fue para el bolsillo del sector empresarial. Si vos me decís un sector como estaba el comercio en un momento, me decís el turismo que estaba en situación jodida, es cierto que habíamos que sostener y los trabajadores fueron muy maduros y sostuvieron. Esos acuerdos. Pero hubieron sectores que estaban con mucha dinámica, sin embargo, se les redujo el salario. Y después, la economía se recuperó, la economía creció poco, creció más de un 3%, sin embargo, el salario no acompañó ese crecimiento. Entonces, el crecimiento de la economía fue para algunos y los trabajadores no acompañaron el crecimiento. Sí, si vos ves en términos quinquenales, el crecimiento económico y el crecimiento salarial no difiere mucho. No, difiere. Hay un volumen importante de trabajadores que no recuperaron nunca el salario. Por supuesto. Me refiero en términos generales, porque si nos ponemos en lugares específicos, sí. Y hay un volumen importante de trabajadores que lograron recuperar el salario porque pelearon, porque las pautas salariales de la última ronda del Consejo Salario, si se hubiesen respetado esas pautas, nadie recuperaba el salario en este quinquenio. Se recuperó porque hubieron gremios organizados que pelearon y recuperaron algo más. Pero los que no tuvieron esa condición no recuperaron el salario. Entonces yo creo que no alcanza con decir con salarios bajos tenemos más empleo. Eso no es así. Lo que voy a reiterar, el empleo se genera a partir de mayor desarrollo. Y para tener mayor desarrollo tenemos que tener mayor inversión para generar la matriz productiva, que es un desafío gigantesco, no solamente Uruguay, toda América Latina. Y bueno, yo creo que eso es uno de los desafíos que tiene este gobierno y vamos a empujar donde sea para que eso se pueda desarrollar, ¿no? Bien, Daniel Diverio queda para la próxima, seguiremos hablando seguramente. Gracias por acompañarnos. No, gracias a usted por el espacio y bueno, estamos a las órdenes. Es fácil desviarse. Fernando. ¿Qué tal, Juanchi? Sapo, ¿cómo andan? ¿Qué dice, querido? Bien, no en la vía, como canta don Leonel acá,
Yo tomo el ricino, es largo el rosario, hay muchas metáforas ahí. Y una primera pregunta podría ser, ¿metáfora de qué? En la vida lo tenés claro. En Pampa y la ¿de qué? Vía. Pampa y la Vía como es. Me imagino que viene ahí, ¿no? Sí, o sea, donde Pampa donde termina Pampa, ahí en la vía. Claro, ¿no? pero, claro, Pampa y la no la Vía. terminaste de explicar, ahí igual, porque es Que en donde la vía se- y es que hasta el costado del camino también, ¿no? los orígenes Donde históricos, terminaba, políticos donde concretos, terminaba ahí casi la provincia de Buenos Aires, bueno, Pampa y la Vía. La cuestión es que ahí se bajaban todos juntos los que habían perdido en las carreras. Y por eso quedé en la vía es metáfora de quedé sin un mango. Tenías que usar otra vez en la vía. ¿Y eso es mejor que esto? Sí, obvio. Bueno. ¿Metáfora de qué? Una Ferrari, lo mismo. ¿Metáfora de qué? Lo veremos. Quiero que pienses, Sapo, pero para el final de la columna, que te tomes tu tiempo, una canción cuyo título sea una gran metáfora, en lo posible que no esté del todo clara, como A Horse with No Name, por ejemplo. Esa me parece que no está del todo clara. Pero pensate vos una, por favor. No sé si para calza, cerrar ya la me vino columna, una, pero ¿sí? Guardala no sé si- y la... No sé si calza como metáfora, pero. bueno, no, tiene que estar clarísimo que es una metáfora. Es otra forma de decirle algo, una metáfora. Bueno, ¿No? de eso se trata esta columna. ¿Metáfora de qué? Es una pregunta posible cuando estamos ante una metáfora. Otra, quizá mejor, es esta pregunta. ¿Una metáfora es una flor del lenguaje? ¿O es algo más profundo? Digamos, y voy a usar una metáfora, es el ADN del pensamiento. Esa es otra pregunta. Veamos primero que nada qué clase de figura literaria es la metáfora. Se lo pregunté para no tener que recurrir a diccionarios, para que no tengan que confiar en mí, a un poeta. Un poeta uruguayo reconocido internacionalmente, Rafael Courtoisí. Una metáfora en cualquier lengua, cualquier idioma, es una fusión de dos sustantivos, de dos conceptos. Siempre se cita en los libros de texto, por ejemplo, una metáfora muy básica, la moneda del sol. Ahí los conceptos serían moneda y sol, fundidos en una tercera realidad. Cuando en una metáfora se plantea esa unión de dos conceptos, que no es una comparación sin comparantes, sino que son dos elementos, dos conceptos fusionados, se crea una tercera imagen que suele ser comprensiva, didáctica, y que crea un modo de conocimiento. Esa es la metáfora. Courtoisí aporta una palabra muy, muy física, ¿no? Fusión. Que no va a estar en los diccionarios cuando uno va a ver una definición de metáfora. Antes tenemos mudanza. Mudanza es clave. A mi amiga Lucía Campanella, que es profesora de literatura, le gustaba explicar a sus alumnos qué cosa es una metáfora, presentando la imagen de un camión de mudanzas en Atenas. Porque en griego la palabra transporte y la palabra metáfora son esencialmente la misma. Hay una mudanza del significado, de un término a otro, de una cosa a la otra. Cuando se concreta la metáfora, la fusión, como dice Rafael, tenemos una cosa andando por ahí disfrazada de otra. Lo cual, por supuesto, debería ser para ganar, pero no siempre sucede así, ¿no? Es decir, en principio es para favorecer la comunicación, después hay que ver si es esto lo que sucede o si más bien entrevero, ¿no? La madre patria, el árbol de la ciencia, el Big Bang, el centro del ring, el espejo del tiempo, esa es una que le gustaba mucho a Borges. En la sentencia, espejo del tiempo está en la fragilidad de la luna. Espejo del tiempo es una metáfora para nombrar a la luna. Y a la vez la eternidad. Está esa contradicción de la luna casi traslúcida, casi nada, pero cuya medida es la eternidad. Dice Borges. Y dice Courtoisí, para producir una nueva forma de conocimiento. De ahí que esto sea tan prometedor y a la vez tan de cuidado. Todas esas que nombré, por ejemplo, sí, centro del ring, son metáforas. Hay que ver después de qué, si son claras, si dejan pensando, si son, digamos, polisémicas. Eran metáforas las Kenningar, oyeron hablar alguna vez de las Kenningar, que eran unas metáforas prefabricadas islandesas, que reseñó Borges muy famosamente en Historia de la Eternidad. Piedras de la cara, lunas de la frente, los ojos. Manzana del pecho. Manzana del pecho. Manzana del pecho, el corazón.
Techo de la ballena, el mar. Esta te va a gustar, Sapo. Bosque de la quijada. La barba. La barba, sí. Riscos de las palabras. Tilde. Los dientes. Hay una que es media pornográfica. Espada de la boca. Sí. La lengua. Sí, esas son metáforas viejas, prefabricadas, que estaban ahí para que el poeta las usara si quería, y que todos las usaban, digamos, de la misma manera. Yo agradezco la entrada de la Ferrari en esta conversación, ya que no sé qué les parece, pero tal vez no es lo mismo el uso de metáforas en la campaña propiamente dicha, cuando por ejemplo tuvimos segundo piso de transformaciones versus falta de rumbo, o sea, dos metáforas enfrentadas que querían expresar, digamos, cosas distintas, una oposición, que ahora, cuando se supone que se pasó la página de la campaña y se trata de gobernar. Por supuesto, ya lo estarán pensando, alguna vez gobernar fue una metáfora. Porque en griego, kibernein, de la que después tenemos gobernar en latín, era la palabra para el timonel de un barco. Entonces en Roma, del mismo modo en que ahora para Da Silva o para Díaz, el lujoso coche italiano en cuestión puede servir para nombrar al fisco uruguayo, bueno, empezaron a pensar el imperio como un barco, como una nave. Y de ahí que se empezara a decir gobernar. O sea que lo que tenemos ahí es una metáfora. A los etimólogos les gusta recordar que la vieja palabra griega, esa que yo mencioné, kibernein, volvió a resonar ahora en cibernética, cibernauta, que también remiten a la navegación. Toda palabra es una metáfora muerta. Dice Borges, que dijo alguna vez, Lugones, es una buena definición. Pero conviene dejar eso de lado, porque si, digamos, vamos a tratar de leer todo lo que decimos en clave de metáfora, nos vamos a volver locos. Daniel Balmaceda, ¿lo ubicás? Sí, claro. Es muy bueno esa historia de la metáfora y del origen de las palabras. Es como Ricardo Soca acá. Un buen viajero, sí, claro. Soca hace etimología muy literaria, muy libre, muy histórica. Ahora decía, bueno, del otro lado de la campaña, si es que estamos del otro lado de la campaña, cuando ya no se trata de convencer votantes, sino de gobernar, las metáforas a lo mejor deberían cumplir otra función, más didáctica, como decía Courtoisi, ¿no? Si vamos a cuidar la comunicación. Y de ahí que valga la pena preguntarse si ayudan a pensar o entreveran, ¿no? Si ayudan a exponer la realidad o más bien la enmascaran. La conversación sobre las metáforas se pone mejor cuando aparece la noción de que las metáforas, como decíamos, a lo mejor no son adornos del lenguaje, sino, digamos, vicisitudes del propio pensamiento. Quiero escuchar en ese sentido a Rafael un poquitito más. El pensamiento se construye con metáforas. La metáfora no es un tropo, o sea, una figura típica exclusivamente de la poesía, sino que está en el habla cotidiana, es una forma constituyente del lenguaje y por lo tanto el pensamiento se expresa mediante metáforas. Por eso, bueno, hay que tener cuidado con las metáforas. Una metáfora es diferente a otra y una metáfora sesga el conocimiento frente a otra que lo sesga en otro sentido. Lo del sesgo tiene mucho interés si se ponen a pensar, ¿no? Una Ferrari, pero y otras más viejas, la locomotora de Europa o el patio trasero de los Estados Unidos, que son muy análogas, ¿no? Muy parecidas como metáforas. Tienen sus resonancias particulares, ¿no? La locomotora de Europa. ¿Hasta qué punto pensamos la economía y la geopolítica y qué sé yo, un poco guiados por cómo está elegida esa metáfora, que es una metáfora muy industriosa, ¿no? El tractor amarillo muy siglo XIX. De Sebastián da Silva, ¿no? Pero, ¿metáfora de qué? Metáfora de un sector pujante, que tracciona, que va para adelante. Que recorre. ¿Es adecuada? Y obviamente la acepción campera también. ¿Hasta qué punto nos condiciona ser el patio trasero de los Estados Unidos? No, pero eso es una metáfora peyorativa, si se quiere, ¿no? Pero tipo, la metáfora sirve para una cosa y para otra. Vamos a entrar en metáfora futbolera en un momento. Sí, es en donde mejor nos manejamos. Este es un buen desafío para Alvin, me parece. ¿Quién fue el primero que dijo la Ferrari? ¿Fue Motaza Merlo, Pagani, uno de esos debe haber sido? A mí me suena mucho a fútbol argentino. Chocaste la Ferrari. Bueno, y ahí tiene sentido, ¿no? Voy a llegar a eso. Quiero ir de a poco. Le agradecemos a Rafael Courtoisi, los oyentes lectores pueden leer, bueno, después de escuchar esta columna, su poemario, por ejemplo, Hacer cosas con palabras, que es muy revelador.
para toda esta conversación. Y pueden consultar un libro que en su momento fue revolucionario, hasta hoy polémico, Metaphors We Live By, Metáforas de la vida cotidiana, de un lingüista que se llama George Lakoff, de un filósofo que se llama Mark Johnson, es un libro de 1980, en el que se intenta probar que usamos las metáforas mucho más allá de lo que somos conscientes, ¿no? Al punto de estructurar toda nuestra relación lingüística con la realidad en las metáforas. Metáforas que todo el tiempo vamos a elaborar o asimilar, en general no hacemos nada nuevo, levantamos cosas que están por ahí, a partir de experiencias sociales, ¿no? O personales, conocidas, compartidas, ¿no? Que esto es lo que valida después que acá los orientales seamos tan afines a las metáforas futboleras como los yanquis a las del béisbol. Porque, claro, son experiencias que conocemos y que compartimos. De ahí que funcionen, que sean adecuadas las metáforas. Que, bueno, es un 0-0 en La Paz, qué sé yo, que en principio no tiene ningún sentido y, sin embargo, lo entendemos, ¿no? Es un penal. Claro. Dejaste en offside y así puedo Y son seguir. todas, en general, muy eficaces. Muy eficaces, ¿no? Hemos llegado a la conclusión, dicen estos señores Lakoff, Johnson, de que la metáfora impregna la vida cotidiana. No solamente el lenguaje, sino también el pensamiento y la acción. Nuestro sistema conceptual ordinario a través del cual pensamos y actuamos es fundamentalmente de naturaleza metafórica. Después, por supuesto, esto es controversial, se lo ha discutido, bueno, desde otras escuelas menos estructuralistas. Me parece que es muy reveladora la clasificación que ellos hacen de las metáforas, que es muy distinta de la más clásica que teníamos, bueno. La presenta muy bien Borges en la conferencia sobre la metáfora. Borges dice, tenemos las más naturales y asombrosas, que son, bueno, el tiempo es un río. Y tenemos las más forzadas, ¿no? Que ahí capaz que entra uno de los Maya Oro, por ejemplo. Esa siempre se discutió, capaz que era un poco desajustada de lo que realmente quería decir. No era tan natural, era un poco forzada. Estos señores dicen, hay tres tipos de metáforas. Las orientacionales, que son las que aportan lo que ellos llaman la coherencia cultural. Felices arriba, tristes abajo. Si estoy para arriba, estoy para abajo, es metafórico y tiene un sentido bastante claro. Yo qué sé, a la sombra y a la luz, el centro y la periferia, lo profundo y lo superficial, todo eso es metáfora. Todo eso es metáfora. Después están las ontológicas o conceptuales, como la vida es un viaje, el sapo es un bocho, yo qué sé. Y bocho por cabeza, obviamente, bien. Claro, pero y la cabeza representa la inteligencia. Exacto. También. Un bocho, cerebro. sí. Seamos amplios, ¿sabes? Salayeta hizo el gol con la bicha. Ahí hay una metáfora ontológica. Sí, hay una representación. La guaranga. Bueno, pero es muy expresiva y funciona bien. Ya lo hizo Acuña Figueroa, ¿no? Bueno, el 120 y pico de forma de decirle. Al coño, sí. Al carajo. Al carajo. Y después hizo una con el coño también. Sí, y con la palabra nuestra para eso, que no la vamos a pronunciar ahora. Metáforas ontológicas o conceptuales a las que adelanto que podría llegar a pertenecer la Ferrari, no está del todo claro, sobre todo a partir del momento en que está fundida o rayada, que no la saben prender, que ya la mandaron al mecánico, todo lo que se dijo en estos días, ¿no? Algo parecido sucedió, si se acuerdan, con la leche y el agua. Se dijo, bueno, la no. reforma de la seguridad social. Sí, pero se empezó a hablar, digamos, por ramas, ¿no? Bueno, producto adulterado de mala calidad, dijo uno. Entonces, ¿no? Si es eso lo que nos están proponiendo como reforma. O sea, hay que obligar a tragarla con nata y todo. Estuvo esa frase. Otro dijo. Eso se dijo. Otro habló de agregarle azúcar y de agregarle café. Claro, salvo que la leche y el agua no era una metáfora. Era un símil, que es la versión elemental de la metáfora cuando aparece el cómo, es decir, cuando es explícita la comparación. En la metáfora está lo que decía Courtois, la fusión. ¿Sí? El objeto aludido desaparece, en todo caso se identifica con el otro. Cuando el presidente dijo, bueno, lo que hicimos con esta reforma fue como lo que se hace con la leche y el agua, lo que puso sobre la mesa fue un símil, ¿no? Que no una metáfora. Finalmente están las metáforas estructurales. Una de las más comunes, que es muy yankee, es el tiempo es dinero. Time is money, ¿no? Porque claro, no se queda en solo decir eso, sino que después te proporciona todo un repertorio de cosas. Me sobra tiempo, me falta tiempo, ahorro tiempo, es decir, por eso es estructural. El Estado es un auto, hay que ver si es operativo o no. El Estado es como una Ferrari.
Y la favorita de la Coffee Johnson es: una discusión es una batalla. Esa es muy estructural, porque te da... Da Silva llevó a Díaz a su terreno. Cuando Díaz recogió la metáfora y le contestó. Juanchi, lo que decís es indefendible. Seguimos en la estructura, ¿no? Seguimos en una discusión es una batalla. ¿Estás hablando del tuit de hoy? ¿No? En general, sí. Sapo, con lo que dijiste, diste en el blanco. Usamos esas expresiones y siempre dentro de la estructura de la metáfora. En el ángulo se diría en el fútbol. Claro. Claro, si lo lleváramos al fútbol tendríamos un repertorio parecido, también va a ser muy estructural. Nico en Desayunos a los entrevistados los destruye. Los embosca. También, claro. Les tiende una trampa. Bueno, Jorge al hueso, lo mismo. ¿Sí? Una discusión, una entrevista es una batalla. Bueno, en inglés se dice directamente shoot para un pronunciamiento, ¿no? Shoot. Además, y por supuesto, y es muy peculiar si lo pensamos, es muy, digamos, por muy corriente que sea, la noción de ganar o perder una discusión. Si podría haber, ellos dicen, ¿qué pasa si pensáramos las discusiones como un baile, como una danza? Pensaríamos de un modo completamente distinto a partir de cómo son las metáforas, todo eso. Quiero llegar a la Ferrari, por lo que entiendo hay que hacer un intermezzo, que es otra metáfora. ¿Qué baile que le acaba de pegar? Bueno, pero un baile no se pega. Ya sé, pero ahí no llevaste sé el baile al fútbol. Hay una intersección de dos mundos. No, pero no ni siquiera al fútbol, a lo que tú decías. En la esgrima retórica. En la esgrima retórica. Le pegó un baile. Lo domó, decimos. Bueno, lo domó. Sí. La Ferrari es un poco estructural y un poco ontológica. Me parece que es una mala señal y que capaz que habría que cambiarla. Pero guardo la explicación para después de la pausa. Tengo la canción, sí, después de la tanda. Sí, para cerrar la columna. Sí, para cerrar la columna. La tengo. Fácil desviarse. O sea que creo que Rivero la canta. ¿Quién es el texto? Creo que es de... ¿Cómo se llama? El de la crencha engrasada. ¿Sabes? El autor de letras de tango que escribió y Rivero canta una que se llama Chasis. Hablando de metáforas. Podría haber puesto chasis. Habla de el chasis como metáfora del esqueleto. Claro. ¿No? Y habla de una mujer, una morfinómana, ¿no? Que termina, que tenía un bruto chasis y termina como un auto estartalado. Alguien va a aportar, supongo, el nombre que nos falta. La crencha de engrasada, o Carlos de la Púa. Carlos bien, de la Púa. Bien. ¿Te acordaste, Sapo? Sí, exactamente. Bueno. En la vía es una metáfora clarísima. Después están esas otras que no están tan claras y de las que nos vamos a preguntar entonces si ayudan a pensar, si favorecen la comunicación. Decíamos, la Ferrari, que es la metáfora de la semana, es un poco estructural, es un poco conceptual o ontológica, según la clasificación de estos señores que presentaban en la primera parte de la columna, la Coffee Johnson. Parece tratar de ser las dos cosas. Como jueces de metáforas que son, Sapo, Juanchi, me gustaría que lo evalúen. Cuando Da Silva dice, les dejamos una Ferrari, o cuando Jorge Díaz responde que les dejaron una Ferrari fundida, en principio estamos en el terreno de lo conceptual. ¿No? Sí. Como la bicha, perdón, pero para que sea bien claro qué clase de metáfora, ¿no? Es decir, está clara la cosa aludida y está clara la metáfora elegida. Mi cuerpo, mi templo, si quieren una un poco más elegante, ¿no? Una idea, una lamparita de 25, ¿no? Hace falta una lamparita de 25. Una economía, una Ferrari, bueno. Un país, un fisco, no sé, cuando... Me gusta que le diga fisco, porque sería como en realidad la fiscalidad del país. Sí, no sé. El fisco es como la DGI. Claro, es el contralor de la fiscalidad. Pero para esta conversación no sé si no me parece que es ahí que para ponemos el país, o sea, me dejó una Ferrari como metáfora del país, con cubiertas nuevas y todo, como dijo Da Silva. ¿No? Cubiertas tiene el país, está bien. Bueno. Dejo neumáticos, creo que no es lo mismo que cubiertas. Bueno, pero la cuestión acá es que después de Silva... Hay que ver, no sé si capaz que dijo... Bueno, yo la escuché de Jorge Valmeli nomás. La cuestión es que después de Silva le responde, por ejemplo, le responde a Díaz, le dice no la saben ni prender.
Y después, si leí bien, intervino Betiana Díaz y dijo: el Frente Amplio es el mecánico indicado, ¿no? Para esta Ferrari, si es que no. Es el propio Enzo Ferrari. Claro. Entonces ahí ya pasamos a metáfora candidata a metáforas estructurales y que sirve para todo un racimo de nociones, de conceptos, ¿no? Claro, la base parece un poco débil, ¿no? Capaz que no es muy expresiva, porque si lo metaforizado es toda esa complicada suma de datos y de coyunturas que llamamos la economía o el país, o bueno, la complicada suma de responsabilidades y acciones que llamamos la administración o el gobierno, bueno, no sé si se espejan del todo bien con un auto. ¿No? Yo creo que digamos, prendió la gente. O sea, si prende la gente la metáfora es porque es efectivo. Pero sirve popular, para pensar. prende la gente porque es popular. Popular, sí. Bueno, el ministro de Economía no la recogió, la evitó. Bueno, porque no va a entrar en esa. Bueno, si fuera buena la metáfora, no sé si no podría. Pensemos en alguna metáfora que acaso funcionó mejor. Yo tengo un ejemplo. A ver. Blindemos a Abril. Esa fue una buena metáfora, si lo piensan. Partía de una fusión, en principio bastante forzada, porque blindar es algo físico, y Abril es un hecho que sucede en el tiempo, pero era muy expresiva. Es decir, todos entendimos, se viene un periodo difícil, mes de abril, necesitamos tomar medidas a prueba de bala. ¿No? Funcionó perfecto. A prueba de bala. ¿Eh? Medida a prueba de bala. Sí, bueno, está bien, pero ¿por qué blindemos? Porque blindar es justamente ponerle que no entre nada. paredes de acero, claro. Claro, que no entre nada. Si nos detenemos a pensarla, es bastante vueltera. Blindemos a Abril. Es muy buena porque Y sin también embargo, fue muy quedó buena. en el inconsciente colectivo. O sea, y era perfecta para el momento. O sea, nada más entendible que el blindaje. Buen nombre para banda. Abril blindado. Abril. No, Abril. Blindemos a Abril. Sí. Ahí está, así conjugado. ¿Qué pasa con ver al gobierno como a un auto? Primero que nada, es un préstamo del fútbol, ¿estamos de acuerdo? No sé si Alvin tiene confirmación. Es un préstamo del fútbol. A ver. ¿Tenés ahí? Sí, me pareció importante esta que la investigación. selección argentina siga por 1000 motivos, hasta profesionales, hasta por mi familia. Lloran mis nietos. Mis nietos quieren que la selección argentina gane, pero yo no puedo ir contra lo que es mi sentimiento y mi conocimiento. Nos íbamos al fracaso con este entrenador. No entiende nada este entrenador. Nada, pero nada de nada. Ha chocado realmente, como decían los diarios españoles, una Ferrari último modelo. Así no podemos hay que irse a seguir. España, entonces. Sí, esta no sería la... Lo cual sería un crimen. Y agrego otra, ¿no? Tocar una Ferrari último modelo. ¿No? Sí, alguno de estos viejos galanes. Así ¿no? que de España. Porque no chocó el Fitito. Chocó la Ferrari. Hubiéramos pensado que capaz que venía de la época de Menem, ¿no? Sin embargo, si está citando bien Niembro, ¿no? Estamos confiando en la memoria de Fernando Niembro, bueno, viene de España. ¿No hay pero un libro Niembro el memorioso? bueno, no. En ese caso sí es clara. Un equipo tiene muy buenos jugadores, tiene a Messi con el equipo ese que criticaba tanto. Pero el conductor Fernando, pero claro. es. Y voy a utilizar un neologismo. Es un imperito en la materia. No sabe conducir. Por eso ahí está bien la metáfora. ¿Por qué es una Ferrari? Porque tiene a Messi, tiene un motor insuperable. Chocó la Ferrari porque, bueno, no la sabía manejar. Funcionaba perfecto, ¿estamos de acuerdo? Sigue siendo así de buena cuando Da Silva quiere decir, les dejamos buenos números, no sé, buenos equipos de trabajo, no sé lo que quiere decir. O sea, si nace el fútbol ya sabes que va a tener un pasamento. Claro, sirve para pensar si o me das entrever a todo. elegir... Nico dijo el otro día en un momento, si seguimos así me parece que dejo de entender, ¿eh? Perdón, Juanchi. Si me das a elegir, no hubiera tenido tanto efecto como la Ferrari, se hubiera discutido bastante menos, hubiera dicho le dejamos un 0 kilómetro. En cualquier caso, un auto. Un 0 kilómetro. Un 0 kilómetro, porque quiere decir que te estamos dejando un auto nuevito. Vos nos diste un usado, nosotros te lo dejamos 0 kilómetros. Te lo dejé 0 kilómetros. ¿Qué quiere decir? Sí. Que está nuevito, pronto para andar, La no tiene casa en ningún orden daño. es más común, Alfonsín. pero sí, menos expresivo. Y ya se usó. Y gastada, está bien. Está bien. ¿A vos te gustó Ferrari? Generó una columna, Fernando, o sea, sobre si es adecuada o no. O sea, creo que es súper adecuada. O sea, digamos, los hechos demostraron que era. Sí. No, hay varias cosas. Bueno, claramente a Jorge Díaz le gusta. ¿Qué representa más que el lujo
el lujo, lo garante que es también de su andar. La Ferrari representa todo. Nunca anduviste una Ferrari. Mira, donde me tires un poquito te digo que sí. Pero no me acuerdo si una Ferrari o ¿Qué un quiere decir Lamborghini. que te tire un Que poquito? anduve en una Ferrari o un Lamborghini, no recuerdo en este momento. Tampoco me importan los autos, que no me acuerdo si Que era no una te Ferrari o un acordás. Lamborghini. Capaz Pero que sí me subí. Lamborghini. Lamborghini. Bueno, No sé ni tampoco te siquiera importan los autos que lo pronuncias mal. No, lo Exacto. castellanizo. Capaz que hay que saber parar a tiempo. Es decir, la calle Pou se bajó de una Ferrari, hay que ver cómo es la manejador. Sí se entendía bien. Es decir, la buena o mala salud económica después de un país como un auto que anda volando o que está fundido, ya se complica. Sí. Sí. Está bueno, no estás convencido, Fernando. Empobrece más de lo que dice, me parece. O sea, viniste a decir que es una pobre metáfora. De acuerdo a todo lo que analizamos, ¿no? A cómo funcionan, a qué peso tienen en cómo pensamos, así digamos, si sirven para una estructura de pensamiento en la que, digamos, distintas versiones, ¿no? Derivaciones de esa metáfora sirven para ampliar la conversación. Y acá, cuando la metáfora, la Ferrari está rayada, ¿qué significa? Ya Y tenés una cosa lujosa, cuidala. ¿Entendés? ¿Cómo cuidala? Pero Cuidala, de eso no se te puede trata, rayar la gobernar Ferrari. La Ferrari bien. tenés que llevar bien. No la puedes chocar la Ferrari. Es un auto de lujo, de alta gama. Bueno, tenemos canción, Sapo. Bueno, tenemos canción. El amor, cuántas metáforas nos ha entregado, ¿no? Para describir También es una batalla, ¿no? las sensaciones que genera el amor, ¿no? Y la pasión, por ejemplo. La pasión, ¿qué elemento se vincula a la Pink pasión? de Aerosmith vas a pasar. No, ¿qué elemento? ¿Qué Entrega elementos? el marrón. Bueno, no estás tan lejos. Pasión, fuego, ¿no? El Sí, fuego está bien. quema, Sí, ¿no? y el amor también. quema, el amor Bien, quema, sí. el amor quema y el amor puede generar, ¿no? Un círculo de fuego, ¿no? Un aro de fuego y vos entrar eso es ahí en muy ese aro, wagneriano. ¿no? Eso es una metáfora, pero como me pediste algo polisémico, es decir, que no esté muy claro si hablaba de... ¿no? Claro, como el del caballo sin amor, nombre, el que para fuego. mí no está claro. A ver. O en este caso hablaba de el ano y un ano tomado por las hemorroides. No, pero nadie la iba a que decir, es esa lista. lo que eventualmente podría significar Ring of Fire de Johnny Cash. Bueno, te pidan o no No lo con... tomaba por las hemorroides, nunca lo había pensado. Claro. Y Ring el of amor Fire. quema y genera un aro de fuego. Y bueno, te pueden saltar las hemorroides. Por El amor por el exceso de picante. Digna de un poemario de Exacto, Rafael Curtoasí. Ahí tenés. Entonces nos vamos con Johnny Cash, ¿te parece? Ring of Fire, Gracias, ese aro de fuego. A fiery ring